La isla Sentinel del Norte se erige como una joya prohibida en la bahía de Bengala. Es el hogar de los sentineleses, la última tribu incontestada de la Tierra. Durante 60.000 años han matado a cualquiera que se atreviera a acercarse a sus costas. Pero la doctora Sarah Chen sabe algo que el mundo ignora. Bajo su reputación mancillada como investigadora cuántica, fracasada se esconde una verdad devastadora. Ella ha visto antes ese fuego en experimentos clasificados que le costaron su carrera y casi su cordura. Las imágenes del satélite no mienten. La llama arde sin madera, sin oxígeno, sin ningún combustible terrenal. Late con una energía que coincide con su investigación prohibida. Una investigación que el gobierno enterró junto con su reputación. A medida que las fuerzas militares se reúnen y el resplandor del fuego se intensifica cada noche, Sarah se da cuenta de que los centineles no están protegiendo su isla del mundo. Están protegiendo al mundo de algo mucho peor. La pregunta que la atormenta en sus noches de insomnio. ¿Y si el fuego no solo está ardiendo? ¿Y si está esperando? Las manos de Sarah temblaban mientras ajustaba la resolución de la pantalla de su ordenador. Las imágenes robadas del satélite proyectaban un inquietante resplandor azul en su pequeño apartamento. Habían pasado 3 años desde que el Departamento de Defensa le retirara su autorización de seguridad. 3 años enseñando física a estudiantes de primer año en un centro de enseñanza superior, mientras la comunidad científica fingía que ella nunca había existido. Sin embargo, allí estaba, contemplando lo imposible. La llama se elevaba 15 metros en el cielo nocturno, una brillante columna de energía al rojo vivo que no daba señales de disminuir. Según las lecturas térmicas que había pirateado del sistema de monitorización de la NASA, el fuego había estado ardiendo a exactamente 247 de grados C durante los últimos 6 meses, la misma temperatura que había registrado durante el proyecto Prometeo antes de que todo se fuera al garete. Cogió su taza de café con dedos temblorosos, recordando el día en que su mundo se derrumbó. Las alarmas chirriantes en las instalaciones subterráneas, las órdenes de evacuación, la forma en que el Dr. Marcus Webb la había mirado con puro terror antes de que los protocolos de contención los sellaran en cámaras separadas. El informe oficial culpaba a un fallo del equipo, pero Sarah sabía la verdad. Habían logrado crear una llama cuántica estable, una fuente de energía autosostenible que violaba la termodinámica y que casi había matado a todos en un radio de 80 kilómetros. Su teléfono vibró. Número desconocido. Sarah dudó antes de contestar. Dr. Chen. La voz era nítida. Militar, soy el coronel James Morrison, de la División de Investigación Estratégica del Pentágono. Creo que ha estado monitoreando ciertas transmisiones satelitales. La taza de café se le resbaló de los dedos y se rompió contra el suelo de madera. No sé de qué está hablando. La anomalía térmica del mar de Andamán. Sabemos que la ha estado rastreando durante semanas. Tenemos que hablar. A Sarah se le secó la boca tras 3 años de silencio. ¿Por qué llamaban ahora? No estoy autorizada para... La situación ha cambiado. Doctora, la producción de energía aumentó un 40% anoche. Tu experiencia en dinámica cuántica de llamas te hace especialmente cualificada para evaluar la amenaza. La palabra amenaza le heló las venas. Durante el proyecto Prometeo, la llama cuántica había mostrado inquietantes signos de inteligencia, respondiendo a estímulos electromagnéticos de formas que sugerían conciencia. Cuando falló la contención, la llama pareció extenderse hacia zonas pobladas, como atraída por la propia conciencia humana. Envía un coche, susurró, ya fuera. Sarah miró a través de las persianas el sedán negro que esperaba abajo. ¿Cuánto tiempo llevaban observando? Cogió su portátil y el disco duro cifrado que había escondido en su dormitorio, la única prueba que le quedaba de su verdadera investigación. 20 minutos más tarde, se sentó frente al coronel Morrison en una habitación sin ventanas que olía a café rancio y miedo. Morrison era más joven de lo que esperaba, con canas prematuras y la mirada hueca de alguien que había visto demasiados horrores clasificados. Se ha observado a los centinelas realizando movimientos coordinados alrededor del lugar de la llama, dijo Morrison, deslizando fotografías por la mesa. Un comportamiento ritualístico que comenzó exactamente cuando la producción de energía empezó a aumentar. Sarah estudió las fotos aéreas.
Docenas de figuras se movían en patrones geométricos precisos alrededor de la llama imponente. Sus formaciones se asemejaban a las ecuaciones de campo cuántico que ella había desarrollado años atrás. Imposible. ¿Cómo podía una tribu aislada conocer la física teórica que ni siquiera se había publicado? Hay más, continuó Morrison. Los radiotelescopios están detectando señales estructuradas que emanan de la isla. Secuencias matemáticas que no coinciden con ningún idioma o código conocido. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. Durante el experimento final de Prometheus, su llama cuántica había comenzado a transmitir señales similares justo antes de que fallara la contención. Webb había teorizado que estaban creando un faro, pero ¿para qué? Nunca lo determinaron. ¿Cree que está relacionado con mi investigación? Sarah dijo, creo que su investigación abrió una puerta, doctor, y algo en esa isla la ha mantenido cerrada durante mucho tiempo. Morrison se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que ya no puedan mantenerla cerrada? Sarah miró fijamente las fotografías, observando las sombras que bailaban alrededor de un fuego imposible. En algún lugar de la bahía de Bengala, los últimos guardianes de la humanidad mantenían su antigua vigilia, y el tiempo se estaba agotando. Los datos del satélite llegaron a las 3:17 km, transmitidos a través de canales encriptados al pequeño apartamento de la doctora Elena Vázquez, situado encima de una tetería de Bombay. Llevaba 36 horas sin dormir, cotejando patrones de imágenes térmicas con registros meteorológicos históricos, buscando alguna explicación convencional para lo que los satélites de la ESA habían captado 3 días antes. Las nuevas imágenes le dieron un vuelco al estómago. La llama había duplicado su tamaño. Elena se frotó los ojos enrojecidos y se inclinó hacia la pantalla de su ordenador portátil. Las lecturas infrarrojas mostraban una firma térmica que debería haber sido imposible, una fuente de calor concentrada que ardía a más de 2000 GHz. Sin embargo, la vegetación circundante permanecía completamente intacta. Aún más inquietante era que el análisis espectral no revelaba ninguna firma de combustión química, ninguna emisión de dióxido de carbono, ninguna partícula, nada de lo que debería acompañar a cualquier forma conocida de fuego. Su teléfono seguro vibró. El identificador de llamadas solo mostraba una serie de números que ella reconoció como procedentes de la sede de la Agencia Espacial Europea en París. Dr. Vázquez. Su voz sonaba ronca por el cansancio. Elena, soy Marcus Webb. Espero no haberte despertado. Ella casi se echó a reír. Marcus había sido su compañero de investigación durante el incidente de Ginebra hacía 5 años, cuando su reputación en la comunidad de la física cuántica aún no se había visto mancillada de forma permanente. Ahora era el director de investigación de fenómenos anómalos de la ESA, un puesto que existía en gran parte debido al creciente número de sucesos inexplicables que sus satélites detectaban en todo el mundo. Llevo 1 día y medio mirando tus datos, dijo Elena, minimizando la ventana de imágenes térmicas y abriendo su análisis preliminar. Marcus, esto no es solo inusual, es categóricamente imposible. Por eso te llamo. ¿Cuánto tardarías en llegar a Calcuta? Elena sintió que se le aceleraba el pulso. No lo estarás considerando en serio. Mañana por la tarde sale un buque de investigación desde Diamond Harbor, el MV Meridian. Ya he hablado con la Agencia de Seguridad Marítima. Pero, Elena, su voz se redujo a poco más que un susurro. Esto tiene que quedar completamente fuera de los registros. El tipo de lecturas de energía que estamos detectando en esa ubicación podría revolucionar nuestra comprensión de la termodinámica. O podría ser algo mucho más peligroso. Elena se quedó mirando la imagen satelital que aún brillaba en su pantalla. La llama aparecía como un punto de luz blanca y caliente rodeado por la oscura extensión de la bahía de Bengala, como una estrella que había caído a la Tierra y se negaba a apagarse. Los Sentinel han estado protegiendo esa isla durante miles de años, dijo con cautela. El gobierno indio ha ilegalizado los intentos de contacto desde 2018. Estaríamos violando el derecho internacional. No si mantenemos una distancia segura. El Meridian está equipado con equipos espectrográficos de largo alcance y detectores de campos cuánticos. Podemos recopilar datos significativos sin poner un pie en la isla Sentinel del Norte. Elena cerró los ojos, recordando la última vez que había perseguido una señal energética imposible. El acelerador de partículas del CERN
Las anomalías gravitacionales que habían aparecido durante exactamente 4,3 segundos antes de que toda la instalación se quedara sin energía. Los 14 investigadores que habían sido hospitalizados, con lo que el equipo médico solo podía describir como desplazamiento temporal celular. Su carrera había terminado ese día. 5 años de exilio de la comunidad científica, reducidos a aceptar contratos de análisis independientes de agencias gubernamentales lo suficientemente desesperadas como para pasar por alto su reputación mancillada. De energía en los Pero datos estos del del satélite satélite no coincidían con nada de lo que había visto antes del incidente de Ginebra, donde esas lecturas habían sugerido una perturbación localizada en el espacio-tiempo. Estas señales térmicas parecían casi orgánicas, como si la llama misma estuviera viva y creciendo. Elena, ¿sigues ahí? Abrió los ojos y se concentró en las coordenadas que aparecían en la parte inferior de su pantalla. 11 de algo de 33, Feton, 90 de 15 pies. Isla North Sentinel, hogar de una de las últimas tribus no contactadas de la Tierra. Durante siglos, los sentineleses habían repelido violentamente todos los intentos de contacto del mundo exterior, disparando flechas a los helicópteros y matando a cualquiera que lograra llegar a sus costas. ¿Qué tipo de secreto protegían? Necesitaré acceso completo al equipo de detección cuántica de la nave, dijo finalmente, y quiero datos en tiempo real, no resúmenes procesados. Hecho. Además, quiero una prima de riesgo y un reconocimiento firmado de que esta expedición fue iniciada por la ESA. Si algo sale mal, esta vez no voy a asumir toda la culpa yo sola. Marcus se quedó en silencio durante varios segundos. Elena, hay algo más que debes saber. No eres la única científica a la que hemos contactado sobre esta anomalía. 3 físicos cuánticos de diferentes instituciones han estado monitoreando las señales térmicas. 2 de ellos ya se han negado a participar en cualquier investigación de campo. ¿Quién era el tercero? El doctor James Okafor, del Centro de Investigación Espacial de Nigeria. Se suponía que se uniría a la expedición, pero desapareció de su habitación de hotel en Lagos hace 2 días. La policía local encontró sus notas de investigación esparcidas por el suelo y su ordenador portátil completamente borrado. Elena sintió cómo el hielo se extendía por sus venas. Desaparecido. ¿Cómo? No había señales de lucha ni testigos. Simplemente se esfumó junto con todos sus análisis preliminares de los datos sobre las llamas. La imagen del satélite parecía latir en su pantalla. El fuego imposible ardía con más intensidad a cada hora que pasaba, desafiando todas las leyes de la física que ella había pasado su carrera tratando de comprender. Los rotores del helicóptero cortaban el aire húmedo mientras la doctora Sarah Chen apretaba la cara contra la ventana, observando la interminable extensión de la bahía de Bengala que se extendía debajo. Habían pasado 3 días desde el ultimátum del director Morrison, y ella seguía sin poder quitarse de la cabeza la sensación de que aceptar este encargo era la decisión más inteligente o más estúpida de su carrera. A 20 minutos de distancia, la voz del piloto crepitó en sus auriculares. Ella asintió con la cabeza, aunque su atención seguía fija en el detector de resonancia cuántica montado junto a su asiento. El dispositivo zumbaba con una frecuencia casi musical, y sus lecturas fluctuaban en patrones que ella nunca había visto antes. Una tableta mostraba las últimas imágenes satelitales de la isla Sentinel del Norte, cada una más desconcertante que la anterior. La llama que no debería existir había crecido otro 12% durante la noche, y su etéreo resplandor azul blanquecino ahora era visible incluso a través de la densa copa de los árboles. Lo que fuera que estuviera sucediendo allí abajo violaba todos los principios de la termodinámica que había estudiado durante 15 años. El helicóptero se inclinó bruscamente y Sarah sintió un vuelco en el estómago. Abajo, una mancha oscura emergió de la bruma matinal. La isla Sentinel del Norte, hogar de la tribu más aislada del mundo y, al parecer, de la mayor anomalía científica del mundo. Dr. Chen, la voz del piloto denotaba cierta preocupación. Estoy recibiendo una extraña interferencia en los instrumentos. No es nada peligroso, pero ¿qué tipo de interferencia? Sarah se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado. Electromagnética, como si hubiera una fuente de radio masiva ahí abajo, pero no aparece en ninguna de las frecuencias que monitorizamos. Sarah volvió a comprobar su detector.
Las lecturas se habían triplicado en los últimos 5 minutos, y las armonías matemáticas creaban patrones que parecían casi intencionados. Sacó su tableta y comenzó a grabarlo todo, con los dedos volando por la pantalla mientras documentaba cada anomalía. La isla se hizo más grande, revelando playas vírgenes y una selva impenetrable. En algún lugar de ese laberinto verde vivía el Sentinel, una tribu que había rechazado todo contacto con el mundo exterior durante miles de años. El gobierno indio había declarado la isla zona restringida, protegiendo tanto el aislamiento de la tribu como la seguridad de los forasteros. Las historias de flechas y lanzas que recibían a los visitantes no invitados no eran folclore, eran una realidad documentada. Allí, Sarah respiró al ver un tenue resplandor sobre las copas de los árboles cerca del centro de la isla. Incluso desde esa distancia, podía verlo. Una columna de luz imposible que se elevaba hacia el cielo matutino, ondulando como un espejismo de calor, pero claramente visible contra las nubes. El detector de resonancia cuántica de repente chilló, con lecturas que se disparaban más allá de la escala de medición. Sarah manipuló los controles, tratando de recalibrarlo, cuando ocurrió algo extraordinario. El patrón de interferencia en su pantalla comenzó a formar figuras geométricas, fractales complejos entrelazados que pulsaban al ritmo de la llama lejana. «Dios mío», susurró. No se trataba de ruido cuántico aleatorio, era estructurado, organizado, casi como el Dorchen. La voz del piloto era aguda y alarmada. «Todos mis sistemas de navegación se han apagado. Tenemos que dar media vuelta ahora mismo». Pero Sarah estaba hipnotizada por lo que veía. Los patrones en su pantalla eran pruebas matemáticas escritas en mecánica cuántica. Cada secuencia fractal resolvía ecuaciones que no deberían existir. Era como si la llama misma se estuviera comunicando, enseñando, demostrando principios de física que la humanidad aún no había descubierto. El helicóptero se estremeció cuando otro pulso electromagnético los envolvió. A través de la ventana, Sarah podía ver la llama más claramente ahora. No era el simple fuego de la madera o el gas en llamas, sino algo mucho más complejo. Se retorcía y bailaba con determinación. Su luz se curvaba de formas que le dolían los ojos al seguirla. «Estamos perdiendo altitud», anunció el piloto, con las manos trabajando frenéticamente sobre los controles inutilizados. Sea lo que hay ahí abajo, está afectando a todos los dispositivos electrónicos. El detector de Sarah emitió un último tono ensordecedor antes de quedarse en silencio. Pero en ese último momento, captó algo que le aceleró el corazón. Las firmas cuánticas que estaba leyendo no solo desafiaban la física, las estaban reescribiendo. El patrón energético sugería una conversión de materia a una escala que debería haber sido imposible sin una infraestructura industrial masiva. Sin embargo, allí estaba, ardiendo en medio de una selva aislada cuidada por personas que supuestamente vivían en la edad de piedra. El helicóptero se sacudió mientras el piloto luchaba por mantener el control con los sistemas manuales. 30 segundos para la distancia mínima de seguridad, gritó. Después de eso, aterrizaremos en el océano. Sarah agarró su equipo de emergencia y se aseguró de que todos sus datos estuvieran respaldados en el enlace satelital. Fuera lo que estaba sucediendo en la isla Sentinel del Norte, había capturado pruebas suficientes para demostrar que el fenómeno era real. Pero las pruebas no eran comprensión, y comprensión era lo que necesitaba si quería desentrañar este misterio. Mientras se alejaban de la isla, luchando por escapar de la interferencia electromagnética, Sarah echó un último vistazo a la llama imposible. Por un momento, habría jurado que vio figuras moviéndose en la selva, siluetas humanas que observaban su retirada con la paciencia de quienes han guardado secretos durante milenios. El detector que tenía en el regazo permaneció en silencio, pero las implicaciones de lo que había registrado eran todo menos silenciosas. Ya no se trataba solo de física. Se trataba de reescribir todo lo que la humanidad creía saber sobre la energía, la materia y la naturaleza misma de la realidad. Los rotores del helicóptero cortaban el aire húmedo mientras la doctora Elena Vázquez presionaba su rostro contra la ventana, observando la interminable extensión de la bahía de Bengala que se extendía debajo. Habían pasado 48 horas desde su reunión con el director Chen y ahora se encontraba a bordo de un transporte militar que se dirigía hacia unas coordenadas que supuestamente no existían en ningún mapa oficial.
A su lado se sentaba el capitán Marcus Torres, un hombre curtido cuya presencia constante había sido su ancla desde que abandonó el continente. Sus ojos oscuros escudriñaban las pantallas tácticas mientras Elena revisaba los informes clasificados que Chen había finalmente revelado. Los documentos pintaban un cuadro que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre el pueblo Sentinel. Según estos informes, dijo Elena, alzando la voz por encima del ruido del motor, se ha observado a la tribu realizando movimientos sincronizados alrededor de la llama durante fases lunares específicas. Las lecturas térmicas del satélite se disparan durante estos eventos. Torres echó un vistazo a los datos, con expresión indescifrable. Mi abuelo contaba historias sobre luces en el cielo sobre estas aguas. Pensábamos que eran cuentos de pescadores, pero quizá no fueran tan descabellados después de todo. La voz del piloto crepitó en sus auriculares al acercarse al perímetro de la zona de exclusión. Tenemos compañía. Elena levantó la vista y vio dos lanchas patrulleras de la Armada India surcando las olas. Su estela formaba flechas blancas perfectas sobre la precisa de un grupo de islas boscosas apenas visibles a través de la bruma matinal. La isla Sentinel del Norte, confirmó Torres, señalando la masa de tierra más grande, hogar de la gente más aislada del mundo y aparentemente de tu llama imposible. Elena estudió las imágenes satelitales mejoradas que tenía extendidas sobre su regazo. Las señales infrarrojas mostraban una fuente de calor concentrada en el interior de la isla, lejos de cualquier asentamiento conocido. Lo que más le inquietaba no era la intensidad de la llama, sino su precisión geométrica. El resplandor térmico formaba círculos concéntricos perfectos, cada uno de los cuales pulsaba con regularidad matemática. Este patrón, murmuró, trazando los círculos con el dedo, no es aleatorio. Hay una frecuencia aquí, casi como... ¿Qué? Torres se inclinó hacia ella como una señal. El helicóptero viró bruscamente, siguiendo la trayectoria de la lancha patrullera. A Elena se le revolvió el estómago al vislumbrar movimiento en la costa. Unas figuras oscuras emergieron de entre los árboles, con movimientos demasiado coordinados para ser una coincidencia. Habían estado observando el cielo. Su teléfono satelital vibró con un mensaje cifrado de Chen. Las lecturas térmicas volvieron a dispararse hace 30 minutos. Lo que sea que estén haciendo allí abajo se está acelerando. La mente de Elena barajó rápidamente las posibilidades. El fuego convencional requería combustible y oxígeno, ambos recursos finitos. Sin embargo, esta llama había ardido durante generaciones sin agotarse ninguno de los dos. La firma térmica sugería temperaturas superiores a los 3000 degrees, lo suficientemente altas como para fundir el cobre, pero de alguna manera contenidas en un entorno orgánico que debería haberse reducido a cenizas hace siglos. Dr. Vázquez, la voz del piloto denotaba cierta preocupación. Estoy detectando una interferencia electromagnética inusual. Nuestros instrumentos están fluctuando. Elena miró su propio equipo. Los detectores de campo cuántico que había insistido en traer registraban lecturas imposibles. Los marcadores de distorsión espacio-temporal, que solo deberían aparecer cerca de fuentes gravitacionales masivas, se disparaban de forma intermitente, sincronizados con los pulsos térmicos procedentes de abajo. Torres, mira esto, le mostró la lectura. Estas fluctuaciones cuánticas sugieren que la llama no solo está quemando materia como combustible, está obteniendo energía de otro lugar completamente distinto. Antes de que Torres pudiera responder, el helicóptero se estremeció violentamente. Las luces de advertencia parpadearon en la consola del piloto mientras los sistemas eléctricos fallaban. En medio del caos, Elena oyó algo que le heló la sangre. Una baja vibración armónica que parecía emanar de la propia isla. Protocolo de aterrizaje de emergencia, anunció el piloto. Luchando por mantener el control, todos los sistemas no esenciales están fallando. Elena observó fascinada cómo sus detectores cuánticos superaban sus umbrales máximos. Las lecturas sugerían una ruptura localizada de las leyes físicas fundamentales, como si la propia realidad se estuviera volviendo inestable en las proximidades de la isla. El helicóptero descendió rápidamente hacia una zona de aterrizaje designada en una isla vecina, lo suficientemente lejos de North Sentinel como para no violar el estatus protegido de la tribu. Cuando aterrizaron en el helipuerto improvisado, Elena notó que los patrones de interferencia disminuían con la distancia.
lo que confirmaba su hipótesis sobre la influencia de la llama. Torres la ayudó a recoger el equipo mientras el piloto realizaba diagnósticos en sus sistemas. Sea lo que está pasando allí, dijo con gravedad, se está volviendo más fuerte. Nuestros instrumentos se volvieron locos a 15 kilómetros de distancia. Hace 3 meses, los barcos podían acercarse a menos de 5 kilómetros sin problemas. Elena miró al otro lado del agua, hacia la isla Sentinel del Norte, donde el humo se elevaba en una columna vertical perfecta a pesar de los vientos oceánicos. La tribu había guardado su secreto durante generaciones, pero ahora ese secreto estaba creciendo más allá de su capacidad para contenerlo. Y según los datos de Chen, la expansión se estaba acelerando exponencialmente. Tenemos que establecer comunicación de alguna manera, dijo ella. Si son los guardianes de algo tan poderoso, podrían ser nuestra única esperanza de comprenderlo antes. ¿Antes de qué? Elena no respondió de inmediato. En su mente, estaba calculando las tasas de expansión del campo cuántico, proyectando la línea de tiempo para el impacto global. Los números eran aterradores antes de que cambiara todo. La corriente profunda sumergible atravesaba las oscuras aguas de la bahía de Bengala como una aguja de acero que se enhebraba en seda negra. La doctora Sarah Chen apoyó la cara contra la ventanilla reforzada y observó cómo las criaturas bioluminiscentes se deslizaban en espirales etéreas. En algún lugar muy por encima, el monzón había finalmente cesado, enviando cortinas de lluvia sobre la superficie que ya no podía ver. Con una profundidad constante de 230 metros, el capitán Ravi Sharma llamó desde el asiento del piloto. Sus manos curtidas se movían con facilidad por los controles. Deberíamos llegar a las coordenadas en 20 minutos. Sarah asintió, aunque su atención seguía fija en el detector de campo cuántico montado junto a su estación de trabajo. El dispositivo había estado registrando lecturas cada vez más erráticas durante la última hora, y su pantalla mostraba patrones de energía que deberían haber sido imposibles a esa profundidad. Según todos los libros de texto que había leído, la coherencia cuántica no podía sobrevivir en un entorno tan caótico. Sin embargo, ahí estaba, desafiando una vez más toda explicación. «Háblame de la tribu», dijo, alejándose de la ventanilla. «Los centinelas han sido estudiados exhaustivamente, pero esta gente parece vivir en completo aislamiento». La doctora Amara Okafor levantó la vista de sus notas etnográficas, sus ojos oscuros reflejando la tenue iluminación de la cabina. Los Cath Mori, así es como se llaman a sí mismos, aunque solo lo sabemos por el análisis del audio del satélite. Han habitado esa isla durante al menos 800 años, posiblemente más. A diferencia de los Sentinel, no rechazan activamente a los visitantes. Simplemente les hacen olvidar. Olvidar. Todas las expediciones que han intentado contactar con ellos han regresado con importantes lagunas en su memoria. Los investigadores recuerdan haberse acercado a la isla y días después, encontrarse de vuelta en sus campamentos base sin recordar lo que había sucedido entre medias. La voz de Amara denotaba inquietud. El gobierno indio clasificó la isla como zona restringida en 1987, después de que un equipo de antropólogos fuera encontrado vagando por una playa en Tamil Nadu, a 300 metros de donde habían partido, sin recordar cómo habían llegado allí. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la profundidad del océano, y la llama fotografiada por primera vez por un equipo de investigación británico en 1923, la describieron como una columna de fuego azul y blanco que se elevaba desde el centro de la isla, visible incluso a la luz del día. Cuando intentaron desembarcar, los motores de su barco fallaron. Derivaron durante 6 horas antes de que los motores se reiniciaran misteriosamente, lo que les permitió escapar. El detector cuántico de repente hizo sonar una alarma. Sarah se giró hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza mientras leía la pantalla. Las lecturas de energía se habían disparado más allá de la capacidad de medición del instrumento, mostrando un patrón de coherencia que no se parecía a nada conocido en física. «Capitán, detenga el barco», ordenó. Las manos de Sharma se congelaron sobre los controles. «¿Qué pasa? Algo está sucediendo. El campo cuántico está...» Sarah hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras para describir lo que estaba viendo. Es como si el océano mismo se estuviera volviendo coherente. Las partículas individuales mantienen de alguna manera su entrelazamiento a través de grandes distancias. A través de la ventanilla vio algo que le cortó la respiración.
El agua a su alrededor comenzaba a brillar, no con el destello aleatorio del plancton, sino con patrones organizados de luz que pulsaban en perfecta sincronía. «Madre de Dios», susurró Sharma, con una voz apenas audible por encima del zumbido de los sistemas del sumergible. La luz se hizo más brillante, formando figuras geométricas que se extendían en espiral desde un punto situado delante de ellos. Sarah observó fascinada cómo los patrones se volvían cada vez más complejos, pareciéndose a las estructuras matemáticas que había pasado años estudiando en la teoría cuántica de campos. «Es precioso», susurró Amara. «Es imposible», corrigió Sarah, aunque no podía apartar la mirada de lo que veía. El detector cuántico registraba niveles de energía que deberían haber destrozado la estructura molecular del agua que los rodeaba. En cambio, todo parecía más estable, más ordenado de lo que cabría esperar. Un nuevo sonido les llegó a través del casco del sumergible, un zumbido profundo y resonante que parecía vibrar a través de sus huesos. No era mecánico, era orgánico, intencionado, como una voz que llamaba a través de distancias imposibles. La isla. Sharma señaló hacia adelante a través de la ventana principal. «Puedo verlo». Sarah siguió su mirada y sintió que su visión científica del mundo se resquebrajaba un poco más. La isla se elevaba desde el fondo del océano como una joya oscura, pero no fue la masa de tierra lo que capturó su atención. Fue la columna de luz que brotaba de su centro, un pilar de energía pura que se extendía hacia arriba, a través del agua hacia la superficie muy por encima. La llama ardía bajo el agua. «Eso no es posible», susurró, incluso mientras lo veía. Combustible, una reacción química que no podía existir en ese entorno. Sin embargo, allí estaba, un faro de luz imposible que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Las alarmas de los detectores cuánticos se silenciaron. La pantalla mostraba algo que hizo que las manos de Sarah temblaran mientras buscaba su equipo de grabación. La firma energética era estable, coherente y absolutamente perfecta. Un estado de campo cuántico que, según la teoría, solo podía existir a temperatura cero absoluto, pero estaban rodeados por agua de mar a 4 de hectáreas C. Y, de alguna manera, imposiblemente, las leyes de la física se estaban doblegando alrededor de esa llama imposible. El temblor que sacudió la habitación de hotel de la doctora Sarah Chen a las 3:40 no figuraba en ninguna base de datos sísmica. Ella lo sabía porque llevaba despierta desde medianoche, cotejando datos térmicos de satélite con informes de actividad tectónica, buscando alguna explicación convencional para lo que había presenciado en la isla Sentinel. El café hacía tiempo que se había enfriado, y la pantalla de su ordenador portátil proyectaba un inquietante resplandor azul sobre su rostro mientras estudiaba las lecturas imposibles. La llama no solo ardía sin combustible, generaba energía a un ritmo exponencial. Según sus cálculos, la producción térmica había aumentado un 14% en solo 72 horas. A este ritmo, la diferencia de temperatura sería detectable desde la órbita terrestre baja en una semana, lo que reduciría drásticamente el margen de tiempo para la investigación. Sonó un teléfono. Marcus Chen, sin parentesco alguno a pesar de compartir apellido, su antiguo compañero de investigación en el CERN, antes de que el incidente de Barcelona destruyera las carreras de ambos. Su mensaje era característicamente directo. «Enciende el canal 7 ahora mismo». Sarah buscó a tientas el mando a distancia y sintonizó la cadena de noticias local. Una joven reportera estaba de pie en un muelle de Port Blair, con el mar de Andamán agitado a sus espaldas en la oscuridad previa al amanecer. Actividad sísmica sin precedentes, centrada aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de nuestra ubicación. El doctor Rajesh Gupta, del Instituto Indio de Ciencias, afirma que la firma energética no se parece a nada registrado en la historia geológica. La cámara enfocó a un hombre barbudo con gafas de montura metálica, con expresión preocupada. Las lecturas sugieren una liberación masiva de energía bajo el lecho marino, pero no hay ningún movimiento tectónico correspondiente. Es como si algo estuviera generando un calor tremendo, sin ninguna fuente identificable. A Sarah se le heló la sangre. La llama no solo se estaba haciendo más fuerte, estaba afectando a la geología circundante. Cogió su teléfono satelital y marcó el número que Marcus le había dado 3 días antes. «Tú también estás viendo esto», dijo él sin preámbulos.
La floración térmica se está expandiendo más allá del perímetro de la isla. Mira la referencia de cuadrícula delta 7 en las transmisiones de modus de ayer. Ya lo hice, Sara. Sea lo que sea esa cosa, no solo está desafiando la termodinámica, la está reescribiendo. La temperatura del agua en un radio de 2 km alrededor de la isla Sentinel ha aumentado 3 deg suficientes para provocar una alteración masiva del ecosistema, suficientes para matar todo lo que hay en los arrecifes de coral circundantes. ¿Y si sigue expandiéndose, cuánto tiempo nos queda?, preguntó ella. Según la curva de aceleración, tal vez 2 semanas antes de que la señal térmica sea visible para los satélites comerciales. Después de eso, todos los gobiernos y corporaciones del planeta sabrán que algo extraordinario está sucediendo allí. A través de la ventana de su hotel, Sarah podía ver los barcos pesqueros regresando al puerto, con sus motores diésel expulsando humo negro al aire húmedo. Gente normal viviendo vidas normales, completamente ajena a que, a 30 kilómetros de distancia, las leyes fundamentales de la realidad estaban siendo violadas a escala industrial. Hay algo más, continuó Marcus. He estado realizando el análisis espectral mediante ecuaciones de campo cuántico. El patrón energético es coherente, Sarah, organizado. No se trata de un fenómeno natural. La implicación flotaba entre ellos como un cable con corriente. La energía organizada sugería inteligencia, diseño, propósito. ¿Quién más sabe oficialmente de esto? Solo nosotros y quien quiera que esté monitoreando esos satélites militares. Extraoficialmente, la doctora Elena Vázquez, del MIT, ha estado haciendo preguntas muy directas sobre lecturas térmicas anómalas en la bahía de Bengala. Es lo suficientemente inteligente como para atar cabos si tiene acceso a los datos correctos. Sarah cerró los ojos, recordando Barcelona. El experimento del colisionador de hadrones que había salido catastróficamente mal, creando un agujero negro microscópico que existió exactamente como a 3 segundos antes de evaporarse. El tiempo suficiente para validar su trabajo teórico sobre la materia exótica. El tiempo suficiente para aterrorizar a la comunidad científica y hacer que cerrara todo el proyecto y pusiera en la lista negra a todos los involucrados. Había pasado 2 años en el exilio académico, viendo cómo el trabajo de su vida desaparecía en archivos gubernamentales clasificados. Pero esto era diferente. Era más importante que la física de partículas, más importante que la rehabilitación profesional. Si sus sospechas eran correctas, la llama de la isla Sentinel representaba una tecnología que podía resolver la crisis energética, revolucionar los viajes espaciales o destruir la civilización. Tenemos que acercarnos, dijo finalmente. La Armada de la India ha establecido una zona de exclusión de 5 kilómetros solo para buques militares. Entonces no seguiremos los canales oficiales. Marcus se quedó callado durante un largo rato. Sarah, los Sentinel han matado a forasteros por menos que acercarse a su costa. Incluso si pudiéramos pasar las patrullas navales, aterrizar en esa isla sería un suicidio. Ella miró fijamente los datos de la imagen térmica en su pantalla, observando el núcleo blanco brillante que latía como un corazón. En algún lugar de ese fuego imposible se encontraban las respuestas a preguntas que la humanidad aún no había aprendido a formular. La tribu que lo custodiaba había mantenido este secreto durante siglos, vigilando una tecnología que podría cambiar el mundo. Quizás, dijo ella, pero mantenernos alejados podría ser un genocidio. La línea se cortó cuando otro temblor sacudió el edificio, esta vez con más fuerza. Afuera, las alarmas de los coches comenzaron a sonar, y, a lo lejos, se oía la profunda sirena de un buque de carga que salía del puerto, alejándose de lo que se agitaba en las oscuras aguas más allá del horizonte. La Zodiac surcaba las olas matutinas mientras la doctora Elena Vázquez agarraba el teléfono satelital, con los nudillos blancos contra la carcasa de goma negra. La voz al otro lado crepitaba a través de las capas de encriptación y la interferencia atmosférica. La firma térmica ha aumentado otro 12% durante la noche. La doctora Sarah Chen informó desde la estación de monitoreo del MIT. Elena, lo que sea que esté sucediendo en esa isla, se está acelerando. Elena observó cómo la lejana costa de la isla Sentinel del norte emergía a través de la espuma salina. Detrás de ella, el buque de investigación Meridian mantenía su posición a 12 millas náuticas,
con su tripulación respetando la distancia legalmente establecida con respecto a las aguas protegidas. Pero Elena ya no estaba sujeta al derecho marítimo. Había quemado sus naves cuando convenció a la Guardia Costera de la India para que hiciera la vista gorda durante exactamente 4 horas. ¿Algún cambio en las lecturas electromagnéticas?, preguntó Elena, ajustando la funda impermeable que contenía sus detectores de campo cuántico. Esa es la parte más extraña. La señal electromagnética es completamente estable, casi de forma artificial. Es como si la fuente de energía se autorregulase, compensando el aumento de producción. Elena terminó la llamada y comprobó su equipo por última vez. El contador Geiger modificado permanecía en silencio, pero el detector de coherencia cuántica ya mostraba lecturas anómalas, y aún estaban a 3 kilómetros de la costa. Lo que fuera que generaba esa llama eterna, no solo desafiaba la termodinámica, estaba reescribiendo las reglas fundamentales de la conservación de la energía. Kiran Raj, el joven antropólogo que se había ofrecido voluntario para esta misión suicida, señaló hacia la playa, donde habían comenzado a reunirse unas figuras oscuras. Saben que vamos a llegar. A través de sus prismáticos, Elena contó al menos 20 guerreros centinelas, con sus arcos tradicionales ya tensados y listos. La tribu había permanecido aislada durante más de 60.000 años, rechazando violentamente cualquier intento de comunicación con el exterior. Hace solo 5 años, habían matado a un misionero a las pocas horas de su llegada. «Recuerda el protocolo», dijo Elena, más para calmar sus propios nervios que para recordárselo a Kiran. Aterrizamos, observamos la llama, documentamos todo lo que podamos en 30 minutos como máximo. Luego nos marchamos, no intentamos comunicarnos, no hacemos movimientos bruscos. Y si nos atacan, la mano de Elena se movió instintivamente hacia la baliza de emergencia sujeta a su chaleco. Entonces esperamos que la guardia costera pueda llegar a nuestros cuerpos antes que los tiburones. El motor de la Zodiac tosió cuando Kiran redujo la velocidad, surcando las olas hacia la estrecha franja de arena blanca. Los guerreros de la playa se habían desplegado en una línea defensiva, pero Elena notó algo extraño en su posición. No estaban protegiendo el lugar de aterrizaje. En cambio, formaban un semicírculo protector alrededor de algo más alejado. Cuando algo oculto por la embarcación rozó la arena, el detector cuántico de Elena comenzó a hacer clic rápidamente. Las lecturas se salían de la escala, indicando niveles de energía coherente que deberían haber sido imposibles de generar fuera de un acelerador de partículas. Lo más inquietante era que la energía parecía responder a su presencia, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. Elena se adentró en el agua, que le llegaba hasta las rodillas, sosteniendo su equipo por encima de la cabeza. Los guerreros centinelas observaban en absoluto silencio, con sus rostros pintados imposibles de descifrar. Ella esperaba gritos, disparos de advertencia, el caos de la defensa territorial. En cambio, se encontró con algo mucho más inquietante, una quietud paciente, casi ceremonial, como si su llegada hubiera sido anticipada. Siguiendo el rastro, Elena vio lo que había venido a buscar. Por encima del dosel de la selva, una columna de fuego azul y blanco se elevaba 30 metros en el cielo matutino, con su base oculta en algún lugar del interior de la isla. Pero las imágenes satelitales no habían captado la verdadera naturaleza de la llama. No ardía hacia arriba como una combustión normal. En cambio, la energía parecía fluir en complejos patrones helicoidales, formando estructuras geométricas que cambiaban y se reformaban cada pocos segundos. «Jesucristo», susurró Kiran, haciendo clic frenéticamente con su cámara. «Elena, ¿estás viendo esto?» Ella lo estaba viendo, pero su cerebro se negaba a procesar lo que le decían sus instrumentos. Las lecturas del campo cuántico indicaban la presencia de materia exótica, partículas teóricas que solo existían en los modelos físicos más avanzados. La firma energética sugería una reacción de fusión contenida, pero que operaba a temperatura ambiente sin ningún sistema de contención visible. Un sonido como un trueno lejano resonó sobre el agua, aunque el cielo permanecía despejado. El detector de Elena mostró un pico masivo en la actividad cuántica y por un momento la llama sobre la selva pareció pulsar, enviando ondas de distorsión a través del aire. Uno de los guerreros, un anciano con intrincadas escarificaciones que le cubrían el pecho, dio un paso adelante y habló en la antigua lengua de los centinelas. Sus palabras eran incomprensibles,
pero su tono transmitía una urgencia inconfundible. Señaló la llama, luego el equipo de Elena, y luego volvió a señalar la llama. «Está tratando de advertirnos de algo», dijo Kieran, bajando su cámara. A Elena se le heló la sangre cuando la lectura de su detector se estabilizó de repente y luego comenzó a subir de nuevo a un ritmo exponencial. La llama se estaba preparando para algo, una liberación de energía que podría esterilizar todo en un radio de 50 kilómetros. Teníamos que irnos ya. Pero cuando se dieron la vuelta para volver a su barco, Elena se dio cuenta de que quizá ya fuera demasiado tarde. El laboratorio improvisado zumbaba con el equipo improvisado mientras Sarah se inclinaba sobre su espectrómetro de salvamento, cuya pantalla proyectaba sombras azules sobre su rostro curtido. Habían pasado 3 días desde su fuga del buque de investigación. 3 días escondida en una estación meteorológica abandonada en un atol olvidado, mientras la Armada India peinaba las aguas en su búsqueda. Los datos robados de la llama ardían en su mente como una fiebre. «Imposible», susurró por centésima vez, mirando fijamente las lecturas de la firma cuántica. La llama no solo desafiaba la termodinámica, funcionaba según principios que no deberían existir en su universo. Los patrones de energía sugerían un plegamiento dimensional, una manipulación del espacio-tiempo a una escala que hacía que su trabajo teórico pareciera una pintura infantil. Su teléfono satelital zumbó. La voz de Marcus Chen crepitó a través de la estática. «Sarah, por favor, dime que estás en un lugar seguro. Toda la comunidad científica se está volviendo loca. 3 equipos de investigación más han desaparecido en las últimas 48 horas. ¿Desaparecido? ¿Cómo?» A Sarah se le heló la sangre. Cortes de comunicación. El equipo indonesio desapareció por completo. Su barco fue encontrado a la deriva y vacío. Y Sarah, hay algo más. La firma de la llama está apareciendo en otros lugares. Sarah apretó el teléfono con fuerza. «¿Qué quieres decir con otros lugares?» Las imágenes térmicas por satélite detectaron patrones de energía similares en la fosa de las Marianas, en las profundidades del Amazonas y en algún lugar bajo la capa de hielo de la Antártida. Sea lo que está pasando, ya no se limita a los centinelas. A través de la ventana de su laboratorio, Sarah observó cómo se acumulaban nubes de tormenta en el horizonte. El tiempo había sido cada vez más errático desde su llegada. Violentas ráfagas aparecían de la nada. Las perturbaciones electromagnéticas causaban estragos en su equipo, como si la propia realidad se estuviera volviendo inestable. «Marcus, necesito que escuches con atención. Los datos que he recopilado sugieren que estamos ante algo que existe parcialmente fuera de nuestro marco dimensional. La tribu no solo protege una llama, mantienen algún tipo de barrera». Una nueva voz atravesó la estática, fría y autoritaria. «Dr. Chen, soy el director Harrison de la NSA. Esta conversación está siendo monitoreada por motivos de seguridad nacional». La sangre de Sarah se heló. La habían rastreado. «Sarah». La voz de Marcus estaba tensa por el miedo. «¿Estás ahí?» Antes de que pudiera responder, el teléfono se cortó. A través de la ventana, vio las siluetas oscuras de helicópteros que se acercaban desde el norte, volando bajo y rápido. Su santuario se había convertido en una trampa. Trabajando con desesperada eficiencia, Sarah comenzó a descargar sus datos en unidades cifradas, con los dedos volando por varios teclados. Los helicópteros se hicieron más ruidosos. Sus rotores agitaban el aire en violentos remolinos. Tenía unos minutos como mucho. De repente, su espectrómetro hizo sonar una alarma. Las lecturas cuánticas se disparaban, como si respondieran a alguna perturbación lejana. En su pantalla, las señales de energía florecían como flores de fuego a través de la red global de satélites. El sitio del Amazonas acababa de activarse. Luego la Antártida. La lectura del fondo oceánico brillaba más que una estrella. El primer helicóptero aterrizó afuera, descargando figuras con equipo táctico. Sarah agarró sus discos y corrió hacia la salida trasera de la estación, pero se detuvo en seco cuando vio al segundo equipo ya en posición. A través de las pantallas de su equipo, observó cómo la cascada cuántica se aceleraba por toda la superficie del planeta. «Doctora Sarah Chen», resonó una voz a través de un megáfono. «Soy el coronel Martínez, de Operaciones Especiales de EI. Está en posesión de material clasificado vital para la seguridad global. Ríndase inmediatamente». Sarah se rió con amargura. Seguían pensando que se trataba de intereses nacionales,
de armas o fuentes de energía. No podían comprender que estaban lidiando con algo que hacía que esas preocupaciones fueran obsoletas. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, un profundo zumbido resonante que parecía provenir de la propia Tierra. Su equipo registró enormes fluctuaciones gravitacionales. Afuera, los equipos tácticos gritaban confusos mientras sus dispositivos electrónicos comenzaban a fallar uno por uno. El océano alrededor de los atales comenzó a brillar. La sangre de Sarah latía con fuerza en sus sienes cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Las llamas no se activaban al azar. Respondían al aumento de la atención prestada al ruido electromagnético de los satélites, los buques de investigación y las operaciones militares. Los propios intentos de la humanidad por estudiarlas estaban activando algún tipo de protocolo defensivo. El zumbido se intensificó y Sarah sintió que sus huesos vibraban en armonía con frecuencias que no deberían existir. A través de la ventana, vio a los equipos tácticos tambaleándose, con sus equipos echando chispas y apagándose. Los motores del helicóptero tosió y falló. En ese momento de silencio imposible, Sarah lo comprendió. Los centinelas no habían estado protegiendo a la humanidad de la llama. Habían estado protegiendo la llama de la humanidad. Y ahora, tras siglos de cuidadoso aislamiento, esa protección se estaba rompiendo. Las unidades cifradas pesaban en sus manos mientras tomaba una decisión. La salida trasera la llamaba, conduciendo a una pequeña embarcación que había mantenido llena de combustible y lista. Detrás de ella, las computadoras del laboratorio mostraban la verdad final. La cascada cuántica global se estaba acelerando y solo quedaba un lugar al que acudir en busca de respuestas. Las nubes de tormentas sobre sus cabezas comenzaron a girar en espirales que dolían al mirarlas directamente, y Sarah corrió hacia el único destino que importaba. De vuelta al lugar donde todo había comenzado, de vuelta a la llama imposible que estaba rehaciendo el mundo. El casco del sumergible crujió contra las profundidades aplastantes mientras Maya los guiaba a través del cañón submarino. A 200 metros por debajo de la superficie de la bahía de Bengala, el agua presionaba contra la embarcación con más de 20 atmósferas de presión. A través de la portilla, criaturas bioluminiscentes flotaban como estrellas vivientes en un cielo alienígena. Las lecturas están por las nubes, susurró Chen, con los ojos fijos en el detector de campo cuántico. El dispositivo zumbaba con una intensidad que Maya nunca había oído antes. Sea lo que hay aquí abajo, está generando enormes fluctuaciones cuánticas. El capitán Torres supervisaba su posición desde el asiento del piloto. Nos estamos acercando a las coordenadas. Maya, tienes que ver esto. Maya pegó la cara a la ventana delantera y se quedó sin aliento. Debajo de ellos, tallados en el fondo marino, yacían los restos que se extendían en espiral desde una cúpula central, con sus superficies cubiertas de los mismos símbolos luminosos que habían visto en la isla. Pero estas no eran ruinas antiguas desgastadas por el tiempo. Pulsaban con energía activa, creando ondas en el campo cuántico que hacían brillar el agua. «Es una ciudad», susurró Torres. «Una ciudad submarina completa». El sumergible descendió hacia la cúpula central, donde les esperaba una abertura lo suficientemente grande como para que cupiera su nave. El corazón de Maya se aceleró al darse cuenta de que no era una coincidencia. La entrada había sido diseñada para su llegada. El centinela no solo había estado protegiendo una llama, habían estado esperando a que alguien descubriera lo que había debajo. Al atravesar la abertura, se activó la iluminación de emergencia a lo largo de las paredes del túnel. El agua que los rodeaba comenzó a drenarse a una velocidad imposible, creando una bolsa de aire que se expandió hasta abarcar toda la nave. En cuestión de minutos, se encontraron flotando en una vasta cámara submarina llena de atmósfera respirable. «Eso es físicamente imposible», balbuceó Chen. «Solo la diferencia de presión debería haberlo impedido». «Nada en este lugar sigue nuestras leyes físicas», interrumpió Maya, ya buscando su casco. Las lecturas atmosféricas mostraban niveles de oxígeno perfectos y presión normal. En contra de todo instinto de supervivencia, abrió la escotilla. El aire que llenó sus pulmones tenía un sabor eléctrico, como los momentos previos a un rayo. A su alrededor, la cámara se extendía hacia arriba en la oscuridad, con las paredes cubiertas de las mismas ecuaciones cuánticas que Maya había estado descifrando. Pero aquí se movían y cambiaban, reorganizándose en tiempo real. Un sonido resonó desde las profundidades.
pasos sobre suelo metálico. 3 figuras emergieron de las sombras, vestidas con trajes ambientales que parecían curvar la luz alrededor de sus bordes. Cuando se quitaron los cascos, Maya se encontró mirando rostros que eran innegablemente humanos, pero de alguna manera diferentes. Sus ojos tenían una profundidad que hablaba de conocimientos acumulados a lo largo de siglos. El doctor Maya Patel, la figura central, hablaba un inglés perfecto, aunque su acento tenía matices de lenguas anteriores a la historia registrada. Hemos estado supervisando su trabajo. Su comprensión de la mecánica cuántica se acerca a lo que hemos sabido durante generaciones. ¿Quiénes son ustedes? La voz de Mia resonó en el vasto espacio. ¿Qué es este lugar? Somos los verdaderos guardianes, respondió el hombre. La tribu de arriba protege la llama, pero nosotros cuidamos su fuente. Lo que ustedes llaman fuego imposible es simplemente la manifestación visible de algo mucho mayor, un campo cuántico que existe fuera del flujo normal del tiempo. Señaló las ecuaciones en movimiento en las paredes. Su especie se acerca a una encrucijada crítica. Las mismas fuerzas que crearon esta llama podrían elevar a la humanidad más allá de sus limitaciones actuales o destruirla por completo. La elección depende de la comprensión más que de la explotación. El detector de Chen comenzó a emitir alarmas. Maya, las fluctuaciones cuánticas están aumentando. Algo le está pasando a la llama de arriba. A través de una serie de pantallas cristalinas que se materializaron en las paredes, pudieron ver el fuego sagrado de la isla. Había crecido hasta alcanzar el doble de su tamaño anterior, y su luz ahora latía al ritmo del propio latido del corazón de Maya. Los guerreros centinelas formaban un círculo protector a su alrededor, y sus cánticos apenas se oían por encima de la resonancia de los campos cuánticos. La llama responde a la conciencia, explicó el guardián. Vuestra llegada ha despertado vías latentes en el sustrato cuántico, pero otros también han detectado este despertar. Fuerzas que utilizarían este poder para controlar en lugar de para iluminar. En otra pantalla, las imágenes de satélite mostraban buques militares convergiendo en su posición desde 3 direcciones. Maya reconoció la configuración: destructores navales chinos, submarinos estadounidenses y lo que parecía ser una flota militar privada sin banderas nacionales. Los intereses corporativos que acabaron con tu carrera han estado rastreando anomalías cuánticas en todo el mundo, continuó el guardián. Creen que esta llama podría proporcionar energía ilimitada. No comprenden que existe en un delicado equilibrio con fuerzas que escapan a su comprensión. Torres comprobó su sistema de comunicaciones. Nos están llamando varios buques. Exigen que salgamos a la superficie inmediatamente y entreguemos cualquier hallazgo a la supervisión internacional. Maya sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. El guardián la observaba con ojos antiguos que habían visto el auge y la caída de civilizaciones. El conocimiento que poseemos podría transformar vuestra comprensión de la realidad misma, pero conlleva una responsabilidad a la que vuestra especie nunca se ha enfrentado antes. Por encima de ellos, la llama brillaba con más intensidad, y Maya se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara en los próximos momentos tendría repercusiones en el futuro de la conciencia humana. El casco del submarino crujió contra las profundidades aplastantes, mientras Maya veía cómo las lecturas del sonar se convertían en un caos. Lo que había comenzado como una navegación rutinaria se había convertido en un descenso a lo imposible. Las señales cuánticas que irradiaban desde la isla, situada debajo, estaban reescribiendo las leyes fundamentales de la física en tiempo real, creando bolsillos de espacio donde la materia se comportaba según reglas que no deberían existir. Dr. Chen tiene que ver esto. La voz del teniente Rodríguez transmitía un pánico apenas contenido. El joven oficial había estado monitoreando las cámaras externas y su rostro se había puesto pálido como un hueso. Maya se dirigió a su puesto, con las piernas temblorosas mientras el submarino se sacudía por otra anomalía gravitacional. La transmisión externa mostraba el fondo del océano muy por debajo, iluminado por los potentes focos del submarino. Pero en lugar de los sedimentos y los escombros dispersos que se esperaban, el fondo marino pulsaba con vetas de la misma luz etérea que coronaba la isla de arriba. Se está extendiendo, susurró, mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones. La llama no solo desafiaba las leyes de la física en la superficie, estaba transformando la estructura misma de la realidad en una esfera de influencia en expansión.
El océano se estaba convirtiendo en un conductor de la imposible fuente de energía que alimentaba el fuego eterno. El capitán Hayes se unió a ellos, con el rostro curtido y sombrío mientras estudiaba las lecturas. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a las zonas habitadas? Maya abrió su software de modelado cuántico y sus dedos volaron por el teclado mientras introducía las nuevas variables. Los cálculos le provocaron un nudo en el estómago. Si la tasa de expansión se mantiene constante, la zona afectada llegará al continente en 72 horas. Pero si se acelera, no pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado aterradoras como para expresarlas. El sistema de comunicación del submarino cobró vida con un crujido, interrumpiendo su conversación. Deep Explorer, aquí Phoenix Control. Estamos detectando perturbaciones electromagnéticas masivas desde su posición. ¿Cuál es su situación? Ace, coge la radio. Phoenix Control, estamos encontrando un fenómeno sin precedentes. La isla objetivo está generando algún tipo de campo que está afectando al espacio-tiempo local. Necesitamos consultar inmediatamente con equipos de física teórica. La estática llenó el canal durante varios segundos antes de que respondiera una voz diferente, una que heló la sangre de Mir. Dr. Chin, aquí el director Walsh. Creo que es hora de que hablemos sobre las verdaderas razones por las que estás allí. La traición la golpeó como un golpe físico. Walsh, su antiguo colega que había ayudado a orquestar su desgracia, estaba de alguna manera supervisando su misión. Pero, ¿cómo podía saber que ella estaba a bordo, a menos que la hubieran estado rastreando? Dijo por la radio, con voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su interior. Toda esta expedición era una trampa. No es una trampa, Maya. Es una necesidad. Llevamos meses supervisando las anomalías cuánticas. Desde que tu investigación inicial sugirió que tales fenómenos podrían ser posibles. Cuando los datos del satélite confirmaron la existencia de la isla, necesitábamos a alguien con tu experiencia específica para investigarla. El capitán Hayes miró a Mia y a la radio con creciente alarma. Dr. Chen, ¿quiere explicar lo que está pasando aquí? Antes de que Mia pudiera responder, el casco del submarino se estremeció violentamente. Todas las luces parpadearon y por un momento ocurrió lo imposible. Maya vio su reflejo en el mamparo metálico ondular como el agua, y su imagen se dividió brevemente en múltiples versiones superpuestas de sí misma que existían simultáneamente. Superposición cuántica. Respiró y la comprensión la inundó. La llama no solo arde sin combustible, está quemando la realidad misma, rompiendo las barreras entre estados paralelos de la existencia. El sistema de comunicación estalló con la voz urgente de Walsh. Maya, escúchame con atención. Nuestros modelos indican que si el campo alcanza una masa crítica, podría desencadenar una reacción en cadena en todo el sustrato cuántico. La realidad misma podría comenzar a desmoronarse a escala global. Entonces, ¿por qué nos enviasteis aquí?, preguntó ella. Si conocías los riesgos, porque eres la única persona que podría detenerlo. Tu trabajo sobre la inversión del entrelazamiento cuántico, la investigación que te llevó al exilio de la comunidad académica. Creemos que podría ser la clave. Los recuerdos de sus experimentos fallidos la inundaron. El marco teórico que había destruido su reputación sugería que los entrelazamientos cuánticos podían colapsarse por la fuerza, devolviendo los estados superpuestos a una realidad singular. Pero los requisitos energéticos eran astronómicos y el margen de error era prácticamente nulo. Incluso si la teoría es sólida, necesitaría acceso directo a la fuente, dijo ella. La llama misma, lo que significa ir a la isla, dijo Hayes con severidad, al corazón de la anomalía. A través de las ventanas del submarino, Mia podía ver cómo el agua que los rodeaba comenzaba a brillar con la misma luz inusual que emanaba del fondo marino. Las partículas de materia aparecían y desaparecían, creando breves constelaciones de una belleza imposible antes de desvanecerse en la nada. Capitán, ¿a qué distancia de la isla puede acercarnos?, preguntó, con una decisión que se cristalizaba con aterradora claridad. En estas condiciones, quizá medio kilómetro antes de que la interferencia haga imposible la navegación, tendrían que tomar una lancha para recorrer el resto del trayecto. Maya asintió, calculando ya los riesgos. La tribu indígena que custodiaba la llama había protegido su secreto durante siglos. Acercarse a su isla sagrada sin haber sido invitados podría provocar una respuesta hostil.
Pero con la realidad misma comenzando a desmoronarse a su alrededor, la preocupación diplomática parecía casi pintoresca. «Prepara la lancha», dijo. «Voy a desembarcar». La antigua cámara se adentraba en el núcleo de la isla más de lo que Sarah había imaginado posible. Las paredes tenían marcas que parecían cambiar y ondular a la luz de las llamas eternas. Ecuaciones cuánticas se fundían en pictogramas que contaban historias más antiguas que la historia registrada. El doctor Keenan se movía a su lado con pasos reverentes, su hostilidad anterior sustituida por algo parecido al asombro. «Los ancianos solo me han traído aquí 2 veces antes», susurró, su voz resonando en las formaciones cristalinas que sobresalían del techo como rayos congelados. Cada vez entendía menos de lo que creía. Los instrumentos de Sarah zumbaban con lecturas que no deberían existir. La intensidad del campo cuántico aquí superaba todas las escalas que había construido. Las lecturas de temperatura fluctuaban enormemente. Sus sensores térmicos detectaban bolsas de cero absoluto a pocos centímetros de áreas que registraban temperaturas que deberían haber vaporizado la roca. «Esto no es solo una llama», susurró, acercándose al pilar central donde el fuego bailaba sin consumir nada. «Es una cascada cuántica controlada. Mira estas firmas energéticas». Levantó su tableta y le mostró a Kanan los imposibles flujos de datos. La llama existía en múltiples estados simultáneamente, la materia y la antimateria en perfecta armonía, creando energía sin la aniquilación catastrófica que exigía la física. «Tu pueblo ha estado protegiendo una máquina de movimiento perpetuo que funciona según principios cuánticos que apenas estamos empezando a comprender». Kanan estudió las lecturas, su formación científica, en conflicto con generaciones de responsabilidad heredada. Las historias dicen que la llama eligió este lugar porque aquí los límites entre los mundos, entre las posibilidades, eran muy delgados. Sarah se acercó al fuego central, sintiendo un cosquilleo en la piel debido a la retroalimentación electromagnética. La llama medía ahora 3,6 metros de altura, fácilmente el doble del tamaño que tenía en las imágenes satelitales de hacía solo unas semanas. Mientras observaba, tentáculos de energía pura se extendían en espiral hacia afuera, sondeando el aire como dedos en busca de algo. «No solo está creciendo», se dio cuenta en voz alta, «está aprendiendo». Su detector de campo cuántico comenzó a emitir alarmas. La llama pulsó y durante una fracción de segundo, Sarah vio a través de ella, a través de la roca, a través de la tierra, a través del espacio mismo. Los principios matemáticos que la habían atormentado durante años de repente brillaron con claridad cristalina. La teoría del campo unificado que había eludido a Einstein, el puente entre la mecánica cuántica y la relatividad general, todo estaba allí, escrito en luz y posibilidad. «Dr. Chen», la voz de Kanan tenía un tono de alarma. «Tiene que ver esto». Se apartó de la llama y lo vio señalando sus instrumentos. Todas las pantallas mostraban lo mismo. Eventos de túnel cuántico que se propagaban en cascada desde su ubicación, extendiéndose por la corteza terrestre como ondas en un estanque. El crecimiento de la llama ya no era solo local, estaba afectando a los estados cuánticos de toda la región. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esta aceleración?», preguntó ella. Los ancianos notaron cambios hace 3 meses. Al principio eran cosas pequeñas, peces que se comportaban de forma extraña, auroras inusuales a pesar de nuestra latitud. Luego la llama comenzó a crecer cada día. La mente de Sarah barajó posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Si el campo cuántico continuaba expandiéndose a este ritmo, desestabilizaría los enlaces atómicos en miles de kilómetros cuadrados. Los límites entre lo probable y lo real se difuminarían hasta que la realidad misma se volviera negociable. «Hay algo más», dijo Kanan en voz baja. «La razón por la que el jefe Arkun finalmente accedió a dejarte ver esto. La llama no solo está creciendo, se ha estado comunicando cómo la llevó a una sección de la pared donde las marcas antiguas parecían más frescas, más nítidas que las demás. Estas aparecieron la semana pasada. Nuestro lingüista dice que no pertenecen a ninguna escritura conocida, pero siguen patrones matemáticos». Sarah examinó los símbolos, y sus conocimientos de cuántica le ayudaron a reconocer la estructura subyacente. No eran solo marcas aleatorias, eran ecuaciones, pero ecuaciones que describían cosas imposibles, como doblar el espacio,
revertir la entropía o unir líneas temporales separadas. Sea cual sea la inteligencia que haya creado esta llama, está tratando de enseñarnos algo, dijo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de siglos de letargo? La respuesta no vino de Kanan, sino de su teléfono satelital, que vibró con un mensaje de emergencia de su equipo de investigación en Boston. Las palabras del doctor Martínez la helaron. Sarah, estamos detectando anomalías cuánticas en todo el mundo. Pequeñas al principio, pero acelerándose. Lo que sea que hayas encontrado, ya no está aislado. La llama volvió a pulsar, esta vez más brillante, y Sarah sintió que algo vasto y extraño rozaba su conciencia. Durante un momento aterrador, vislumbró la verdad. La llama no era solo una fuente de energía, ni siquiera un dispositivo de comunicación. Era un faro que enviaba señales a través de las dimensiones a algo que había estado esperando pacientemente a que la humanidad evolucionara lo suficiente como para comprenderlo. Y ahora, por fin, ese algo estaba empezando a responder. Las paredes que los rodeaban vibraban con armónicos que pasaban por alto los oídos y resonaban directamente en sus huesos. La llama se alargó y la realidad se onduló como agua agitada. Sarah se dio cuenta con creciente horror de que su presencia allí, sus instrumentos y sus observaciones habían desencadenado de alguna manera la aceleración. El efecto observador cuántico, pensó desesperadamente. Al medir la llama, la he cambiado. Ahora la pregunta era si podría comprender su mensaje antes de que transformara su mundo hasta hacerlo irreconocible. Las lecturas del campo cuántico se dispararon más allá de lo comprensible cuando Sarah se acercó al bosque sagrado. Su detector improvisado, armado con equipos recuperados, emitía advertencias que ella se obligó a ignorar. El centinela la había conducido hasta allí a través de caminos que parecían cambiar entre un paso y otro. La realidad se curvaba como vidrio calentado alrededor de la influencia de las antiguas llamas. Kyle caminaba a su lado, con el rostro curtido y grave por el peso de las revelaciones que estaban por venir. Tus instrumentos no pueden medir lo que estás a punto de presenciar, dijo, con un inglés que tenía la cadencia de alguien que traduce pensamientos de una lengua mucho más antigua. La llama no existe solo en tu dimensión. Los árboles se separaron, revelando un claro circular donde el fuego imposible bailaba sin combustible, sin cenizas, sin fin. Pero a Sarah le cortó la respiración, no la llama en sí, sino lo que la rodeaba. Estructuras metálicas brotaban de la tierra en patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente. Configuraciones que sugerían 12 dimensiones plegadas en 3 origamis espaciotemporales que precedían en milenios a la civilización humana. Dios mío, susurró, mientras las lecturas de su detector se estabilizaban como si el dispositivo simplemente hubiera renunciado a intentar procesar lo imposible. Esto no es natural, ni siquiera es terrestre. Marcus emergió de detrás de una de las estructuras. Ya no era el colega que ella recordaba. Su ropa colgaba en jirones, su cabello había crecido salvaje, pero sus ojos ardían con la misma luz antinatural que parpadeaba en la llama. Sarah, has venido tal y como predijeron los cálculos. Marcus, ¿qué te has hecho? Dio un paso atrás y observó cómo los demás miembros del equipo que habían llegado antes que ella permanecían inmóviles alrededor del perímetro del claro, con el rostro inexpresivo y los ojos reflejando esa misma luminiscencia inquietante. He evolucionado, dijo simplemente. La llama me mostró lo que realmente somos, lo que siempre hemos sido. La humanidad no es originaria de esta realidad, Sarah. Somos refugiados de un universo moribundo, y esto, señaló el fuego imposible, es nuestro punto de anclaje, nuestra única forma de volver a casa. La llama palpitó y de repente se desprendían como la piel de una cebolla, revelando la arquitectura fundamental de la realidad misma. El fuego no ardía en su dimensión, ardía a través de ella, un faro cuántico que proyectaba su luz a través del vacío entre universos. Y en esa luz vio la verdad que había llevado a la locura a su predecesor décadas atrás. La Tierra era un bote salvavidas, la humanidad, una especie de náufragos interdimensionales cuyo universo original se había derrumbado en espuma cuántica hace eones. Los centinelas no eran solo los guardianes de las llamas, eran los últimos descendientes puros de los refugiados originales. Su memoria genética intacta, su propósito cristalizado a lo largo de generaciones. Las imágenes satelitales, jadeó, comprendiendo todo de golpe.
La llama se está haciendo más fuerte porque algo está sucediendo en nuestro punto de anclaje. Las barreras entre las dimensiones se están debilitando. Kyle asintió solemnemente. Tu especie ha olvidado su origen, pero la llama lo recuerda. Llamen a sus hijos dispersos por vuestro mundo, preparándose para la gran transición. Pronto toda la humanidad recordará lo que erais, lo que estáis destinados a convertir. Marcus se acercó, con la mano extendida. Únete a nosotros, Sarah. Tu experiencia cuántica podría ayudar a estabilizar el proceso. Sin la orientación adecuada, la transición destrozará ambas realidades. Miles de millones morirán en ambos universos. La llama ardió con más fuerza, y Sarah sintió su atracción como una gravedad hecha de recuerdos y anhelos. Las imágenes inundaron su mente. Vastísimas ciudades de cristal, bajo estrellas alienígenas. Tecnología que doblaba las leyes de la física como si fueran plastilina. Una civilización de belleza inimaginable, consumida por la entropía cósmica. Su pueblo, su verdadero hogar. Pero con las visiones llegó el horror. Vio lo que costaría la transición. Todos los seres vivos de la Tierra que no descendieran de los refugiados originales serían incinerados en el cambio dimensional. El planeta se convertiría en un mero peldaño, su biosfera nativa sacrificada para reunir a la humanidad con su herencia cósmica. Estás hablando de un genocidio a escala planetaria, dijo ella, luchando contra la influencia hipnótica de la llama. Todo lo que ha evolucionado aquí de forma natural morirá. Todo muere al final, respondió Marcus con la fría lógica de alguien que ya no es del todo humano. Al menos esta muerte tiene un propósito. Al menos tiene sentido. La mano de Sarah se movió hacia el dispositivo que había escondido en su chaqueta. No era otro detector cuántico, sino algo mucho más peligroso. La última investigación de la doctora Elizabeth Hawthorne, sacada a escondidas de las instalaciones antes de su misteriosa desaparición. Un desestabilizador cuántico capaz de romper las conexiones interdimensionales. La llama volvió a latir y sintió que su determinación flaqueaba. El anhelo de su hogar, de su verdadero hogar entre las estrellas, amenazaba con abrumar cualquier consideración moral. Alrededor del claro, más centinelas emergieron de las sombras, con los ojos reflejando la luz de las llamas como espejos. No eran guardias, eran testigos que esperaban a ver si otro hijo del Éxodo elegiría la evolución o la extinción. Su dedo encontró el interruptor de activación del desestabilizador. Una opción salvaría la Tierra a costa del patrimonio cósmico de la humanidad. La otra condenaría a todo un mundo para preservar una especie que nunca había pertenecido realmente a este lugar. La llama se extendió hacia ella como el abrazo de un amante, y Sarah se dio cuenta de que tal vez tenía unos segundos para decidir el destino de dos universos. La antigua cámara tembló cuando la mano de Sarah se detuvo a pocos centímetros del borde de la llama. Las lecturas cuánticas de su escáner habían dejado de ser erráticas. Mostraban valores imposibles que le hacían cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad misma. La llama latía con cada latido del corazón de la guardiana moribunda, Anara, cuya respiración entrecortada resonaba en las paredes de piedra. El fuego elige, susurró Anara, con el rostro curtido iluminado por la etérea luz azul blanquecina. Ha esperado a alguien que comprenda los espacios entre los átomos, la danza de las partículas invisibles. La mente de Sarah recorrió décadas de teoría cuántica, buscando una explicación que no destrozara su comprensión de la física. La llama no mostraba ningún indicio de calor, no consumía oxígeno, pero ardía con una intensidad que parecía aumentar por momentos. Sus instrumentos detectaron patrones de entrelazamiento cuántico que abarcaban distancias imposibles, como si la llama existiera en múltiples dimensiones simultáneamente. Detrás de ella, Marcus se apoyó contra la pared de la cámara y su fachada corporativa finalmente se resquebrajó. Las lecturas de energía están por las nubes, murmuró en su transmisor oculto. Sea lo que sea, podría alimentar a medio planeta. El jefe Key dio un paso adelante y puso una mano protectora sobre el hombro de Anara. Tu pueblo ya ha sufrido bastante. Este fuego sagrado no es para que lo posean o exploten los forasteros, pero Anara levantó una mano temblorosa. No, jefe. Las profecías hablaban de este momento. Cuando el fuego crezca más allá de nuestra capacidad para contenerlo, cuando cruce las aguas para tocar costas lejanas, entonces el guardián deberá transmitir el conocimiento a alguien que pueda evitar la catástrofe. De repente, el escáner de Sarah emitió una alarma.
El campo cuántico que rodeaba la llama se estaba expandiendo exponencialmente, creando ondas en el espacio-tiempo que sus instrumentos apenas podían detectar. No solo se está haciendo más fuerte, se dio cuenta en voz alta. Se está volviendo inestable. Si este patrón continúa, ¿qué pasará?, preguntó Marcus, abandonando su pretensión de ser un simple asistente de investigación. La cascada cuántica podría propagarse más allá de esta cámara, más allá de esta isla. La voz de Sarah se redujo a un susurro. Podría deshacer los enlaces atómicos que mantienen unida la materia a través de grandes distancias. Anara asintió débilmente. Ahora entiendes por qué la hemos protegido durante 1000 años, por qué solo una familia ha llevado la carga de mantenerla contenida. La llama se encendió de repente, enviando ondas de energía invisible que se propagaban hacia afuera. Sarah sintió la perturbación en sus huesos, una sensación como si la realidad misma se estuviera estirando. Su escáner mostró que el campo cuántico acababa de duplicar su tamaño. No entiendo la ciencia, dijo el jefe Kavi con urgencia, pero puedo ver el miedo en tus ojos. ¿Qué hay que hacer? Sarah miró fijamente el fuego imposible, con la mente luchando con teorías que solo existían en la vanguardia de la física cuántica. La llama no está quemando combustible en el sentido convencional. Está extrayendo energía de las fluctuaciones del vacío cuántico, aprovechando el propio campo del punto cero. Pero algo ha alterado el equilibrio. Los satélites, dijo Marcus de repente. Los experimentos de comunicación cuántica que ha estado llevando a cabo mi empresa. Hemos estado inundando esta región con señales de entrelazamiento cuántico durante meses. Necio, exclamó Anara. El fuego existe en superposición cuántica a través de múltiples realidades. Vuestras señales han desestabilizado las barreras entre los mundos. Sarah sintió que las piezas encajaban con aterradora claridad. Por eso se está haciendo más fuerte. La interferencia cuántica está haciendo que extraiga energía de dimensiones paralelas. Si alcanza la masa crítica, la llama volvió a pulsar, esta vez con más intensidad. Aparecieron pequeñas grietas en las antiguas paredes de piedra, mientras la propia realidad se tensaba bajo la creciente presión. Los instrumentos de Sarah detectaron eventos de túnel cuántico que se producían a un ritmo acelerado. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó el jefe Key. Los ojos de Anara se encontraron con los de Sarah. Las antiguas costumbres exigían un guardián que mantuviera la resonancia cuántica a través de la meditación y los rituales, manteniendo el fuego en equilibrio entre los mundos. Pero el guardián debía comprender tanto la sabiduría antigua como la nueva ciencia. «Me estás pidiendo que me convierta en la guardiana». Sarah se dio cuenta de que el fuego ya la había elegido. ¿No sientes cómo te llama a la mente, buscando establecer un entrelazamiento cuántico con tu conciencia? Sarah podía sentirlo, una extraña sensación de tirón en sus pensamientos, como si algo intentara hundirse con sus ondas cerebrales. La llama parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón. Marcus dio un paso adelante con agresividad. «Esto es una locura. Tenemos que extraer muestras, estudiar este fenómeno adecuadamente. No podemos dejarlo en manos de...» Sus palabras se vieron interrumpidas cuando la llama ardió de repente con la intensidad de un pequeño sol. El campo cuántico se expandió de nuevo y Sarah sintió que la realidad a su alrededor se tambaleaba. Durante una fracción de segundo, vio imágenes superpuestas de la cámara, docenas de versiones ligeramente diferentes que existían en dimensiones paralelas. «Elige ahora», instó Anara, con la voz cada vez más débil. «Acepta el vínculo de buen grado o observa cómo el fuego rompe las barreras entre los mundos y lo consume todo en una cascada interminable de destrucción». Sarah miró su escáner por última vez. Las lecturas indicaban que tenían unos minutos, quizá menos, antes de que la inestabilidad cuántica alcanzara el punto de no retorno. Respiró hondo y extendió la mano hacia la llama imposible. Las lecturas del campo cuántico se dispararon más allá de lo que Elena había registrado jamás mientras ella y Kyle se acercaban improvisados, fabricados con componentes de satélites recuperados y materiales encontrados en la isla, lanzaban advertencias a través de sus rudimentarias pantallas. La llama que tenían delante latía con un ritmo sobrenatural que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. «Los antepasados hablan ahora más alto», susurró Kyle, con su mano curtida agarrando el bastón ceremonial que lo identificaba como guardián de la llama. «Saben que se avecina un cambio». A Elena se le cortó la respiración
cuando coronaron la última cresta. Debajo de ellos, en un anfiteatro natural excavado en la roca volcánica negra, se alzaba la llama que desafiaba todo lo que ella entendía de física. Ahora se elevaba 6 metros en el aire, el doble de la altura que Kyle recordaba de su juventud. Su núcleo azul blanquecino estaba rodeado de cintas de luz danzantes que cambiaban a colores imposibles. Pero no era la llama en sí lo que hacía que sus piernas casi se doblaran. Era lo que la rodeaba. Docenas de estructuras metálicas, cada una del tamaño de un contenedor de transporte, yacían parcialmente enterradas en el suelo del bosque. Sus superficies captaban y reflejaban la luz de las llamas en patrones que dolían al mirarlos directamente. Algunas estaban casi consumidas por siglos de crecimiento de la selva, mientras que otras parecían recién desenterradas, como si la propia isla hubiera decidido revelarlas. La voz de Kyle Elena apenas se oía por encima del zumbido de las llamas. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? El rostro del viejo guardián estaba marcado por la confusión y algo más profundo: miedo. Se levantan de la tierra cuando la llama tiene hambre. Mi abuelo dijo haber visto 3, mi padre vio 7. Su voz se quebró. Yo cuento 23. Los instrumentos de Elena registraron enormes perturbaciones electromagnéticas que emanaban de cada estructura. Las lecturas no se parecían a nada conocido en la ciencia terrestre, lo que sugería una tecnología que funcionaba según principios que ella apenas podía comprender. Al descender al bosque, notó que el aire parecía espesarse, y cada respiración requería un esfuerzo consciente. La estructura más cercana tenía marcas que no eran jeroglíficos, ni ecuaciones matemáticas. Cambiaban sutilmente mientras Elena observaba, reorganizándose en nuevas configuraciones que su mente luchaba por procesar. Extendió la mano tentativamente para tocar la superficie. En el momento en que sus dedos entraron en contacto, el mundo explotó en sensaciones. Las imágenes inundaron su conciencia. Grandes naves cayendo de las estrellas, seres de belleza imposible y propósito terrible. La joven tierra sacudida por catástrofes que remodelaron los continentes. Vio cómo la isla se formaba no a través de la actividad volcánica, sino mediante una construcción deliberada. Cada roca colocada con precisión para crear patrones de resonancia que mantuvieran a Elena. El grito de Kyle la devolvió al presente. Su mano echaba humo donde había tocado la estructura, pero no sentía dolor. En cambio, el conocimiento ardía en su mente como el fuego. No son de aquí, jadeó, tambaleándose hacia atrás. Las estructuras son una especie de red de estabilización cuántica, y la llama, la comprensión, se abalanzó sobre ella como una ola fría. No es solo fuego, es un faro. Los ojos del viejo guardián se agrandaron. ¿Un faro para qué? Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono satelital cobró vida con un crujido, imposible a esta distancia de cualquier torre. Pero el campo cuántico amplificaba las señales de una manera que reescribía las reglas. La voz de Marcus Holt atravesó la estática, que sonaba casi musical. Doctor Vázquez, no sé si puede oírme, pero las imágenes del satélite muestran señales de energía masivas que convergen en su posición. Sea lo que haya encontrado ahí abajo, está llamando a algo en el espacio profundo. La sangre de Elena se heló. Miró a través del dosel hacia el cielo lleno de estrellas y vio puntos de luz que se movían con determinación y se hacían más brillantes por momentos. No eran satélites ni aviones, sino algo completamente diferente. Los antepasados regresan, susurró Kyle, pero su tono ya no denotaba reverencia, solo temor. La llama los llamaba a casa. Más estructuras comenzaron a emerger de la tierra a su alrededor, elevándose silenciosamente a través del suelo y las raíces, como si la propia isla estuviera revelando su verdadera naturaleza. Los instrumentos de Elena registraron reacciones en cascada cuánticas, que se intensificaban hasta alcanzar un crescendo que abriría las puertas a un conocimiento inimaginable o destrozaría la realidad en su nivel más fundamental. Tenemos que apagarlo, dijo, aunque incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que era imposible. La llama había ardido durante siglos, haciéndose más fuerte, preparándose para este momento. Todo, la custodia de la tribu, su propio exilio y posterior llegada, incluso las minaciones corporativas de Holt, había sido orquestado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Las luces del cielo se hicieron más brillantes,
descendiendo con un propósito que hizo que la comprensión mejorada de Elena gritara advertencias. Lo que viniera después no solo cambiaría la isla, ni la tribu que había guardado su secreto, sino toda la trayectoria de la civilización humana. Agarró el brazo de Ka cuando el campo cuántico alcanzó una resonancia crítica a su alrededor. Las antiguas estructuras zumbaban con un poder que despertaba, y la llama imposible bailaba más alto, dando la bienvenida a sus creadores a casa. La antigua cámara tembló cuando Sarah presionó su palma contra la superficie cristalina que rodeaba la llama eterna. La energía recorrió su cuerpo como un rayo líquido, y de repente pudo ver, realmente ver, lo que era el fuego en realidad. No estaba ardiendo en absoluto. La llama era una grieta en el espacio-tiempo, una herida en la realidad que se había mantenido cuidadosamente durante más de 3000 años. A través de esa brecha, la energía de otra dimensión se vertía sin cesar en su mundo, contenida únicamente por las precisas frecuencias armónicas generadas por los rituales diarios de la tribu. «Ahora lo entiendes», dijo el anciano Cam, con su rostro curtido, iluminado por la luz imposible. «Tu pueblo lo llama mecánica cuántica, pero nosotros conocemos esta verdad desde antes de que vuestras ciudades surgieran de la tierra». La mente de Sarah se aceleró al comprender las implicaciones. La creciente intensidad de la llama que la había traído hasta allí no era una señal de inestabilidad, era el debilitamiento de la barrera dimensional. Sin la vigilancia constante de la tribu, la brecha se expandiría exponencialmente, acabando por desgarrar la realidad. «Los satélites», susurró. «La interferencia electromagnética desde la órbita está alterando vuestros patrones de frecuencia». Marcus Chen se adelantó desde detrás de ella, con expresión sombría, lo que explica por qué el fenómeno se ha acelerado desde que lanzamos la nueva red de vigilancia el mes pasado. El guardián tribal llamado Ashwin, que los había guiado a través de las laberínticas cuevas, habló con urgencia en su lengua materna. El rostro de Command se ensombreció mientras traducía. «Más gente vuestra se ha acercado a la isla. Buques militares». A Sarah se le heló la sangre. La directora Walsh nos ha encontrado a través de las paredes de cristal. Podía sentir cómo la perturbación armónica se hacía más fuerte. La llama se retorcía y se expandía, y sus bordes se volvían cada vez más inestables. A lo lejos, el sonido de los rotores de los helicópteros resonaba en las cavernas. «¿Cuánto tiempo podéis mantener la barrera?», preguntó Sarah desesperadamente. «Horas, quizá menos», respondió Kaman. «La interferencia se hace más fuerte con cada momento que pasa. Nuestros cantantes ya están agotados». Marcus agarró a Sarah por el brazo. «Tiene que haber una forma de reforzar la contención. ¿Has estudiado la teoría cuántica de campos? Esto va más allá de lo que aparece en nuestros libros de texto». Sarah le interrumpió, pero incluso mientras hablaba, una idea comenzó a tomar forma. Las frecuencias armónicas que utilizaba la tribu no eran solo una tradición mística, eran una sofisticada manipulación cuántica, que funcionaba según principios que ella apenas empezaba a comprender. Sacó su tableta y sus dedos volaron por la pantalla mientras accedía a las ecuaciones del campo cuántico en las que llevaba años trabajando. La modulación de frecuencia, si pudiéramos amplificarla, utilizando los principios de la resonancia cuántica. «La cámara está diseñada para voces humanas», Kaman dijo. «Vuestras máquinas no pueden replicar lo que nuestro pueblo ha aprendido a través de generaciones de práctica, pero pueden mejorarlo», se dio cuenta Sarah. «Marcus, ¿todavía tienes el transmisor de emergencia del helicóptero?» Él asintió y sacó el dispositivo de su mochila. Sarah comenzó a modificar rápidamente su salida de frecuencia, con los dedos trabajando con desesperada precisión. El sonido de botas sobre piedra resonó desde la entrada del túnel. Ashwin ladró órdenes a los demás miembros de la tribu, que rápidamente se colocaron en posiciones defensivas, a pesar de ser muy inferiores en número. Sea lo que planees, hazlo rápido», instó Marcus. Sarah terminó sus modificaciones y miró a Cam. «Necesito que tus cantantes mantengan su ritmo exactamente. El transmisor creará un campo de resonancia cuántica que debería amplificar y estabilizar vuestros armónicos, pero la sincronización tiene que ser perfecta». El anciano asintió solemnemente y dio instrucciones en su lengua ancestral. Los cantantes tribales, que habían mantenido un canto bajo durante toda la conversación, ajustaron su tono y cadencia.
Se oyeron pasos pesados que se acercaban. La voz del director Walsh resonó desde el túnel. Doctor Chen, sabemos que está ahí. Entregue al físico y el artefacto, y nadie saldrá justo herido. Cuando los soldados armados doblaban la esquina y entraban en la cámara sagrada. Las ondas de frecuencia modificadas se fusionaron con los armónicos tribales, creando un campo de resonancia que hizo que el aire mismo brillara. El efecto fue inmediato y dramático. Los bordes caóticos de la llama dimensional se estabilizaron de repente, y sus fluctuaciones salvajes se suavizaron hasta convertirse en una llama constante y controlada. La brecha cuántica se selló a su tamaño original. La peligrosa expansión se detuvo por completo, pero la victoria duró poco. El director Walsh entró en la cámara con una docena de agentes armados, con el rostro deformado por una mezcla de asombro y codicia, mientras contemplaba la llama imposible. «Magnífico», susurró. ¿Tienes idea de lo que podríamos lograr con energía ilimitada? ¿Qué significa este descubrimiento para las estructuras de poder globales? No puedes controlarla, dijo Sarah, colocándose protectora delante de los cantantes tribales. Sácalos de esta sala. Si se altera el equilibrio armónico durante más de unos minutos, la brecha dimensional se expandirá más allá de cualquier esperanza de contención. Walsh sonrió fríamente. Entonces supongo que tendremos que asegurarnos su cooperación de forma permanente. Levantó su arma hacia el comando anciano, pero Marcus se movió más rápido y derribó al director mientras el arma se descargaba inofensivamente en el techo de cristal. En el caos que siguió, mientras los soldados se movían para someterlos, Sarah tomó una decisión desesperada. Se abalanzó sobre los controles del transmisor y comenzó a sobrecargar el campo de resonancia cuántica. La sala se llenó de una luz cegadora mientras la realidad misma comenzaba a fracturarse a su alrededor. La lectura del campo cuántico se disparó más allá de lo que Sarah había visto jamás, mientras la llama rugía a 6 metros de altura, con su núcleo azul pulsando, con un ritmo sobrenatural que parecía coincidir con un corazón que latía frenéticamente. El antiguo círculo de piedras que rodeaba el fuego había comenzado a levitar, con enormes bloques desafiando la gravedad mientras giraban lentamente en perfecta sincronía. «La cascada de resonancia se está acelerando», gritó por encima del zumbido ensordecedor que llenaba la caverna. Fuera lo que estaba pasando, estaba alcanzando una masa crítica. Kyle presionó sus manos curtidas contra el suelo tembloroso, con los ojos reflejando la luz sobrenatural. Los antepasados hablaron de este momento. Cuando la llama crezca lo suficiente como para saborear el cielo, habrá que tomar una decisión. A través de la pantalla de sus instrumentos, Sarah observó con horror cómo la firma cuántica se expandía exponencialmente. La llama no solo estaba ardiendo, estaba consumiendo la estructura misma de la realidad a su alrededor, creando una burbuja creciente donde las leyes fundamentales de la física ya no se aplicaban. Dentro de esa esfera, podía ver geometrías imposibles plegándose sobre sí mismas, destellos de espacios que existían entre dimensiones. Marcus la agarró del brazo, con el rostro pálido por el terror. «Sarah, mira el agua». El lago subterráneo que alimentaba la caverna había comenzado a fluir hacia arriba, desafiando la gravedad mientras giraba en espiral alrededor de la llama en perfectos patrones helicoidales. Los peces nadaban por el aire y sus movimientos creaban estelas de bioluminiscencia que permanecían como rayos congelados. «Es una brecha dimensional», susurró Sarah, y las implicaciones la abrumaron como un maremoto. La llama no solo está accediendo a la energía del punto cero, está abriendo una puerta a realidades paralelas, donde diferentes leyes físicas rigen la existencia. Los ancianos de la tribu, que habían estado manteniendo su canto protector, de repente se quedaron en silencio. Su líder, una mujer cuya edad parecía remontarse a siglos atrás, dio un paso adelante con deliberada calma, a pesar del caos que estallaba a su alrededor. «Doctor Chen», gritó, con una voz que de alguna manera se abrió paso entre la cacofonía. «Las máquinas de su pueblo han despertado lo que debería haber permanecido inactivo. La llama siempre ha sido una puerta, pero nunca antes se había abierto tanto». El detector cuántico de Sarah gritó advertencias mientras la realidad seguía fracturándose. A través de la brecha en expansión, vislumbró otras tierras, algunas donde los océanos hervían bajo soles alienígenas, otras donde imposibles ciudades de cristal se extendían hacia cielos púrpura.
En un aterrador destello, vio un mundo consumido por las mismas llamas azules, con la superficie agrietada y sin vida. Hay otros que intentan llegar hasta nosotros, dijo Marcus, apuntando con su cámara hacia el corazón de la llama, donde unas figuras sombrías parecían moverse dentro de la luz. Algo está atravesando. La primera entidad emergió como humo que había cobrado forma, su anatomía imposible cambiando entre estados de la materia. Donde tocaba el suelo de la caverna, la piedra se transformaba en algo que no era del todo roca, ni del todo metal, pero que poseía propiedades de ambos y de ninguno. Le siguieron más formas, cada una de ellas una violación de todo lo que Sarah entendía sobre biología y física. Son exploradores, se dio cuenta con repentina claridad, de dimensiones donde la conciencia evolucionó de manera diferente. Han estado tratando de llegar a nuestra realidad a través de túneles cuánticos, y la llama es su punto de anclaje. La expresión de Kyle se volvió sombría. Las viejas historias dicen, estos visitantes llegaron hace mucho tiempo, ofrecieron conocimientos más allá de la imaginación, pero a un precio. Señaló a las entidades que ahora examinaban a los humanos aterrorizados con lo que podría haber sido curiosidad. No pueden existir en nuestro mundo sin cambiarlo. Su sola presencia reescribe las reglas. Sarah vio cómo sus instrumentos fallaban a medida que la brecha dimensional se expandía aún más. Las lecturas no tenían sentido. La temperatura, la presión y los campos electromagnéticos fluctuaban violentamente a medida que diferentes constantes físicas se filtraban desde realidades paralelas. Estaba presenciando el nacimiento de una catástrofe cósmica, una fusión de universos incompatibles que destruiría a ambos. Tiene que haber una forma de cerrarlo, dijo desesperadamente, haciendo cálculos en su cabeza. Si pudiéramos revertir el entrelazamiento cuántico, crear un bucle de retroalimentación que obligara a la brecha a colapsar. La llama acepta sacrificios, dijo el anciano solemnemente. Alguien debe entrar en su corazón voluntariamente, convertirse en el puente entre mundos que permita sellar la puerta. Pero no volverán sin cambios, si es que vuelven. Marcus bajó su cámara, con el rostro marcado por una sombría determinación. Yo lo haré. Es culpa mía por impulsar la expedición. Debería... No. Sarah se acercó a la llama, sintiendo su calor extraño bañando su piel. Esto requiere a alguien que entienda la mecánica cuántica a un nivel intuitivo. Alguien que pueda navegar por las matemáticas dimensionales mientras mantiene el pensamiento coherente, suficiente para desencadenar la secuencia de colapso. Las entidades interdimensionales parecían sentir su intención, sus formas cambiando con lo que podría haber sido aprobación o advertencia. La llama brilló con más intensidad, como si respondiera a su proximidad. Sarah, espera, suplicó Marcus. No sabemos qué te pasará ahí dentro. Ella se volvió por última vez, memorizando su rostro y las expresiones de asombro de los guardianes tribales. Sea lo que sea en lo que me convierta al otro lado, recordad por qué esto era importante. Recordad que tocamos algo infinito. La llama se extendió para abrazarla, y Sarah Chen entró voluntariamente en el corazón del fuego imposible. Las fluctuaciones del campo cuántico habían alcanzado una masa crítica. Los instrumentos de Sarah emitieron alarmas, mientras la realidad misma comenzaba a deformarse alrededor de la llama eterna. Los ancianos centinelas cantaban en armonías que parecían resonar con frecuencias más allá del oído humano. Sus voces se entrelazaban a través de dimensiones que ella apenas comenzaba a comprender. No es solo una llama, susurró Sarah, mientras su tableta mostraba lecturas imposibles. Es un portal, una puerta entre estados cuánticos. El líder tribal, Enu, dio un paso adelante, con el rostro curtido y grave. A través del dispositivo de traducción que Marcus había improvisado con equipos recuperados, sus palabras tenían el peso de siglos. Tu pueblo busca comprender lo que debe permanecer oculto. La llama elige cuándo revelarse. Sarah observó cómo el fuego latía con renovada intensidad. Cada oleada enviaba ondas a través del tejido del espacio-tiempo. Los datos del satélite habían sido correctos. La llama se hacía más fuerte, pero no de la forma que ella había previsto. No consumía más combustible, ni ardía con más intensidad. Se expandía simultáneamente a través de múltiples planos dimensionales. La expedición china, dijo, dándose cuenta de lo que ocurría, no solo encontraron la isla, perturbaron algo que había estado en perfecto equilibrio durante milenios. Marcus asintió con gravedad,
mientras su equipo detectaba anomalías electromagnéticas que desafiaban cualquier clasificación. El campo de entrelazamiento cuántico se está desestabilizando. Sea lo que sea a lo que esté conectada esta llama, está respondiendo a interferencias externas. A través del dosel de la selva, el sonido de los helicópteros que se acercaban se hizo más fuerte. El corazón de Sarah se aceleró al reconocer el característico zumbido de los aviones militares. El Dr. Chen los había encontrado y, esta vez, no subestimaría las defensas de la isla. Anu levantó la mano y los demás guerreros centinelas se fundieron en el bosque con máquinas que creen que pueden capturar la luz de las estrellas en botellas. Dijo, no entienden nada. El primer helicóptero sobrevoló las copas de los árboles, con sus luces de búsqueda atravesando el crepúsculo perpetuo que rodeaba el bosque sagrado de la llama. Sarah podía ver a soldados armados descendiendo por cuerdas, con movimientos precisos y coordinados. Chen había traído una escolta militar completa. Sarah Chen, la voz amplificada del Dr. Chen retumbó en el claro. No pueden esconderse detrás de supersticiones primitivas para siempre. La llama pertenece a la ciencia, no a los salvajes. La física cuántica que había en Sarah se indignó ante la terminología despectiva, pero la humana que había en ella se estremeció ante el racismo casual. Salió al descubierto, con las manos en alto, pero desafiante. El único pensamiento primitivo aquí es el suyo, Chen. Esto no es solo una fuente de energía, es una interfaz consciente con la realidad cuántica. El Dr. Chen salió de detrás de sus soldados, flanqueado por técnicos que llevaban equipos que Sarah no reconocía. Manipuladores de campos cuánticos, se dio cuenta con creciente temor. Tenía la intención de extraer por la fuerza la llama de su ancla dimensional. La conciencia en la mecánica cuántica es una noción romántica, dijo Chen, haciendo un gesto a su equipo para que instalara sus aparatos. Lo que tenemos aquí es simplemente una reacción de materia exótica que aún no hemos clasificado. Nada más. La llama eterna parpadeó y durante un momento aterrador, Sarah pensó que podría extinguirse por completo. La temperatura alrededor de la arboleda se desplomó y comenzó a formarse escarcha en la vegetación cercana. Las lecturas del campo cuántico se dispararon más allá de la capacidad de medición de su instrumento. Los ojos de Anu se abrieron con alarma. La llama se enfría. El equilibrio se rompe. Cuando los técnicos de Chen activaron su equipo de extracción, la realidad dio un vuelco. Sarah observó con horror cómo comenzaban a manifestarse distorsiones temporales alrededor de la llama. El pasado y el futuro parecían difuminarse. Vio la isla tal y como era hace siglos, prístina e intacta, y luego vio posibles futuros en los que la energía de la llama había sido aprovechada y corrompida. ¡Deténgase!, le gritó a Chen. Estás desestabilizando toda la matriz cuántica. Pero Chen estaba perdido en su fervor científico. Sus instrumentos detectaban patrones de energía que prometían revolucionar la civilización humana. No podía ver lo que el equipo más sensible de Sarah revelaba, que la llama no era solo una fuente de energía, sino una piedra angular que mantenía unidas múltiples capas dimensionales. Los guerreros centinelas atacaron con una precisión sobrenatural, emergiendo de la selva como fantasmas que se hacían realidad. Sarah se dio cuenta de que sus armas no eran solo lanzas y flechas tradicionales. Habían sido mejoradas cuánticamente por siglos de proximidad a la llama, capaces de romper los enlaces moleculares de los equipos modernos. Los helicópteros se estrellaron cuando sus sistemas electrónicos fallaron catastróficamente. Los soldados vieron cómo sus armas se disolvían en sus manos, con el metal volviendo a sus átomos componentes. El aparato de extracción de Chen chispeó y murió, y sus manipuladores de campo cuántico se convirtieron en polvo cristalino. Pero el daño ya estaba hecho. La llama se agitaba y se balanceaba, con su conexión a la matriz dimensional gravemente comprometida. Sarah podía sentir cómo la realidad se volvía inestable, amenazando con caer en un colapso cuántico que desharía no solo la isla, sino potencialmente el propio espacio-tiempo, en un radio que no podía calcular. «Aún hay tiempo», dijo Anu con una voz llena de esperanza desesperada. «La llama recuerda la armonía, pero necesita un puente entre vuestro mundo y el nuestro». Sarah lo entendió de inmediato. La llama necesitaba un físico cuántico que pudiera interactuar conscientemente con sus propiedades dimensionales. Alguien dispuesto a convertirse en guardián permanente de la frontera entre realidades.
Miró a Marcus, luego a los rostros aterrorizados de los soldados supervivientes de Chen, y tomó una decisión. El campo cuántico fluctuó violentamente cuando la mano de Sarah se cernió a pocos centímetros de la llama imposible. Todos los instrumentos que había traído emitían alarmas. Los niveles de radiación se disparaban. Las lecturas electromagnéticas se salían de las escalas. La propia realidad parecía curvarse alrededor del antiguo fuego que había ardido sin combustible durante más de 3000 años. Los cálculos eran erróneos, susurró, con una voz apenas audible por encima de la extraña resonancia armónica que emanaba de la llama. Detrás de ella, Kyle y los miembros restantes de la tribu Sentinel observaban con expresiones entre la reverencia y el terror. Habían guardado este secreto durante generaciones, y ahora ella entendía por qué. La llama no solo desafiaba las leyes de la física, las estaba reescribiendo. La voz del Dr. Marcus Chen crepitó en su auricular desde el barco de investigación anclado más allá del arrecife. Sarah, las lecturas del satélite se están volviendo locas. Sea lo que sea esa cosa, está afectando a los campos cuánticos en un radio de 80 kilómetros. Tienes que salir de ahí. Pero Sarah no podía moverse. La llama pulsaba con patrones que coincidían con sus modelos teóricos de fluctuación de la membrana dimensional. Un trabajo que le había valido las burlas del MIT. Un trabajo que le había costado todo, excepto que no había sido erróneo. Había sido profético. No es de aquí. Respiró y la comprensión la inundó como agua helada. La llama no está generando energía. La está canalizando desde otro lugar. Kyle dio un paso adelante, con el rostro curtido y marcado por el peso del conocimiento ancestral, y habló en un inglés entrecortado, aprendido tras décadas de contacto cuidadoso con el mundo exterior. Los antepasados conocían el fuego. Habla con el lugar intermedio, el lugar donde todas las cosas se tocan. El detector de campo cuántico de Sarah comenzó a chirriar cuando la llama de repente duplicó su tamaño. El aire a su alrededor brillaba como ondas de calor, pero la temperatura se mantuvo constante. El espacio mismo se estaba deformando, creando una distorsión visible que le hizo llorar los ojos. Dios mío. La voz de Chen estaba tensa por el pánico. Sarah, estamos detectando anomalías gravitacionales masivas. La llama acaba de aparecer en los sismógrafos de Australia. Estás viendo una especie de ancla dimensional. Las piezas encajaron con aterradora claridad. La llama no era solo una curiosidad. Era un faro que abarcaba dimensiones, y algo lo estaba utilizando para navegar hacia su realidad. La creciente intensidad no era aleatoria. Era una señal de respuesta. Su tableta sonó con un flujo de datos entrante de la red de monitoreo del espacio profundo. La sangre de Sarah se heló al leer la marca de tiempo. Hace 72 horas, los radiotelescopios habían detectado una señal anómala desde la constelación de Draco, en el mismo momento en que las imágenes satelitales mostraron por primera vez el aumento de la actividad de las llamas. Están regresando, susurró. Kyle asintió con gravedad. Los Star Walkers, nuestras canciones, ¿recuerdas? Vinieron antes, cuando el mundo era joven. La llama era su regalo y su promesa. La mente de Sarah se apresuró a analizar las implicaciones. Una civilización avanzada había visitado la Tierra hace milenios, dejando atrás este faro cuántico como marcador. El Sentinel no solo había estado protegiendo un fuego, había estado manteniendo el protocolo de primer contacto de la humanidad, manteniendo viva la baliza para el viaje de regreso. La llama volvió a latir y Sarah sintió que algo rozaba su conciencia. Extranjero, vasto y completamente inhumano. Las imágenes inundaron su mente. Ciudades que flotaban entre las estrellas. Seres de energía pura que bailaban a través de tormentas cósmicas. Tecnologías que trataban el espacio y el tiempo como arcilla para moldear. Pero debajo de la maravilla había terror. Estos seres operaban a escalas que hacían que la civilización humana pareciera una colonia de hormigas. Su regreso no sería necesariamente benevolente. La elección es ahora, dijo Kyle, con la voz cargada por el peso de generaciones. Podemos extinguir la llama, romper la llamada, pero una vez apagada, nunca volverá a arder. Sarah miró fijamente el fuego imposible, sopesando el futuro de la humanidad en sus manos. Si destruía la baliza, la Tierra podría permanecer oculta, a salvo en su remoto rincón cósmico, pero también perderían cualquier posibilidad de avanzar, de unirse a cualquier comunidad galáctica que existiera más allá de su pequeño mundo. Su auricular estalló con la voz de Chen. Sarah,
Señal de emergencia de la NASA. Están rastreando múltiples objetos que desaceleran desde una velocidad cercana a la de la luz en el sistema solar exterior. Llegada estimada a la Tierra en 6 horas. Demasiado tarde. La decisión ya se había tomado hace 3000 años, cuando el primer guardián centinela había aceptado la responsabilidad de mantener viva la llama. La humanidad estaba a punto de conocer a sus creadores, estuviera preparada o no. Sarah se alejó de la llama, con su decisión ya tomada. No sería ella quien apagara la primera y quizás única oportunidad de trascendencia de la humanidad. El riesgo era enorme, pero también lo era el potencial. Manténla encendida, le dijo a Kyle. Pase lo que pase, lo afrontaremos con los ojos abiertos. El viejo guardián sonrió y por primera vez desde que ella había llegado a la isla prohibida, Sarah vio esperanza en sus ancianos ojos. Por encima de ellos las estrellas parecían latir al ritmo de la llama imposible, como si el propio cosmos contuviera la respiración. La infancia de la humanidad cambiaría todo lo que creían saber sobre su lugar en el universo. La llama ardía con más intensidad, proyectando sombras que parecían bailar con una inteligencia sobrenatural. Y Sarah se dio cuenta de que algunos secretos estaban destinados a cambiar el